ahí empiezo a meterme específicamente más en la parte de espiritualidad. ¿A través de qué? De la teoría de conciencia del Dr. David Hawkins, donde tienes una serie de emociones y te dice si tú estás acá vibras en tanto, si tú estás acá vibras allá, porque es una escala que va del 1 al 1000. Estoy en 150 en mi nivel de vibración. Está en baja vibración. El día que a mí fue como que yo sentí que me hicieran pa, 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 ¿sabes? Fue por mi hermano. Me hace una pregunta. Beli, ¿usted qué sabe tanto de espiritualidad? Si nosotros sabemos que tenemos familia que ha practicado brujería, ¿cómo nos protegemos? He hecho muchas cosas locas, ¿sabes? He constelado, he hecho regresiones. ¿Por qué no puedo probar la oración, aunque sea una vez más? Y en un momento pasó algo sobrenatural y fue como si el tiempo y el espacio se detuvieran. Y yo lo que sentí, muchachos, fue mucho amor y mucha paz. Explíqueme cómo puede ser humano que yo llegue a un momento y haga una oración y él se aparezca. No tiene sentido, muchachos. Ese es el problema, porque él está así. Alejo, él está así con la puerta, ¿sabes? Pero uno no le deja entrar. Criaturas, escuchen, está Jesucristo más activo que nunca en este momento. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Emanuel Podcast, Dios con nosotros. Hoy la palabra del Señor nos habla de Isaías 7, ¿no? Habrá una virgen que concebirá a, a un gran niño y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. De ahí viene el nombre de este programa. El programa de hoy es supremamente interesante porque tiene que ver con No Todo es Luz. Tenemos una invitada maravillosa del país de Costa Rica, una persona racional de ese perfil científico, pero que llegó a estar en 29 prácticas de nueva era en 5 años. O sea, fue literal una 10K en todas las prácticas de nueva era, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de yoga, incluyendo el Kundalini, vamos a hablar de la teoría de la conciencia de David Hawkins. Vamos a hablar de temas muy interesantes porque nuestra invitada, al ser científica, se tomaba las cosas muy en serio y las estudiaba mucho. Entonces va a ser de mucho bien para nosotros, ¿no? Entonces, antes de darle el paso a nuestra invitada, nos acompaña el equipo No Todo es Luz, Paola Mariño. Bienvenida, Pao. ¿Cómo estás? Hola Alejo, pues bendito sea Dios que nos da estos espacios para conocer más de los tesoros de la iglesia. No, yo estoy súper a la expectativa de este programa de hoy porque sé que vamos a aprender un montón. Este tema de nueva era no terminamos de aprender, de verdad. Entonces nos vamos a poner la camiseta de niños chiquitos realmente para entender todas estas cosas de estas prácticas, ¿no? Entonces nos acompaña ahora sí desde Costa Rica, desde la ciudad de San José, a Belisa Tenorio. Bienvenida, Beli. ¿Cómo estás? Hola Alejo, hola Paola, muchas gracias. Y gracias a todos los que están por acá viéndonos en vivo. Gracias por haber aceptado el llamado. Gracias por aceptar esta invitación. Entonces, la idea es que hoy vamos a aprender mucho de ti, de tu testimonio, de tu encuentro. También queremos saber cómo fue eso que te llevó a suspender esta maratón, literal, esta maratón de, ¿qué? 21K, 20K, bueno, no sé, de la nueva era. Entonces, cuéntanos un poquito, ahora fuera de línea nos hablabas que venías ah, de una familia que no era muy practicante y que eso te llevó a ser agnóstica. Entonces, cuéntanos un poquito cómo era esa vida espiritual tuya. Ujú. Sí, bueno, antes de empezar yo quería comentar nada más que bueno, que todo esto sea para la gloria de Dios y que no hay ningún testimonio mejor o peor que otro, ¿sabes? El testimonio que voy a contar es intenso. Voy a tratar de explicármelo mejor, pero quiero que sepan que yo no soy nada especial para haber vivido esto, ¿ok? Entonces, yo vengo de una familia que practicó la religión heredada, como yo creo que mucha gente en Latinoamérica. O sea, que empezamos yendo a algunas actividades los fines de semana para poder estar con Dios y tal. Y yo paso 20 años, casi 20 años, pues haciendo una serie de rituales, una serie de cosas. Mi familia también, no puedo decir que no era practicante per se, porque sí había como esa intención, sobre todo por parte de mi mamá, de que de alguna forma nos acercáramos a Dios, pero yo en este momento soy consciente que yo no tuve una relación con Dios ni con Cristo, ¿sabes? O sea, yo soy hoy consciente que eso no era una relación con Cristo.
lo entiendo porque lo estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Porque yo pensaba que eso era Dios, ¿sabes? Esa era mi interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a la universidad, a la UCR aquí, para los que me están escuchando desde Costa Rica, empiezo a estudiar una carrera de económicas y, bueno, ahí empieza un lavado de cerebro fuerte, ¿no? Donde te dicen como, pues que la religión es el opio, ¿sabes? O sea, es que si usted es bruto, si cree en algo. Y empiezan a darte tanta teoría que suena muy sensata, pero que en el fondo te hace empezar a perder el sentido de la vida y de lo moral y de muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, uno es ingenuo, uno es joven, yo empiezo a creer en eso, a mí me hace sentido, yo digo, pues claro, si esto lo probé, ya yo he orado, ya yo he hecho un montón de cosas, no funciona, ¿sabes? Eso es como siguiente. Entonces ahora me vuelvo agnóstica. ¿Qué significa eso? Yo nunca me atreví a decirme que era atea porque me parecía muy, muy arrogante de mi parte decir que Dios no existe, puesto que no tengo ninguna prueba de que Dios no existe. Entonces yo dije, lo más cómodo es ser agnóstico. Ni Mm, chicha ni limonada, ¿sabes? No, no, ujú, Dios no existe, pero no tengo pruebas, entonces no sé, ¿sabes? No sé si existe. Entonces, esta es una filosofía muy cómoda, porque te mm, dice, no tengo pruebas, entonces si ni existe ni no existe, yo solamente estoy viviendo aquí la vida de acuerdo a mi propia moral, que es peligrosísimo eso que estoy diciendo. mm. Entonces empiezo la vida loca a partir de los 20 años, cometiendo una infinidad de cosas que ofenden a Dios, que hoy lo entiendo, en su momento no lo comprendí. Pues en ese momento me obsesiono con crecer en la corporación donde estaba, pues mucha fiesta. Yo molesto, digo que me tomé todo el agua a los floreros, empiezo a vivir en otras partes en el mundo, empiezo a viajar muchísimo. Y cuando uno empieza a conseguir cosas, ¿sabes? Empiezas a subir en la escalera corporativa, empiezas a tener más ingresos, empiezas a conocer ya 5 países, 10 países, ¿tá? Hay un punto donde uno dice, oye, pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Sabes? O sea, como, sí, se supone que yo tengo que estar súper feliz y brincando de una pata, pero yo en el fondo no me estoy sintiendo así. Esa sensación me llegó a mí después de 10 años en el agnosticismo, ¿sí? Eh, Hice lo que me di la gana, literal. Yo viví una vida libertina, me casé, nos fuimos para Asia y en Asia, em, eso es muy importante. Cuando uno no tiene ningún tipo de bagaje espiritual, terminas con unas preguntas existenciales brutalísimos que te llevan a un vacío existencial y a cuestionarte las cosas importantes de la vida, porque tú te empiezas a decir, oye, pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Pero qué sentido tiene la vida? ¿Pero para qué estamos aquí? Pero se supone que es para tener dinero y estudiar y ya yo tengo carrera, yo tengo todo, pero yo no me siento como mejor, ¿sabes? O sea, yo no me siento, pues bien, estaba económicamente desparramado todo el dinero, literal, o sea, yo no era nada sabia en el manejo de las finanzas. Y en ese momento, pues yo entro en una crisis muy heavy porque yo decía, ¿qué sentido tiene esto? He trabajado un montón, tengo cero en la cuenta del banco, o sea, ¿qué otra fiesta más? ¿Otro viaje más? O sea, ¿qué más tiene que pasar? Y entro en, pues, pensamientos pasivos y activos de suicidio, literal. Em, en su momento, a mí lo que me salvó, entre comillas, pero que después eso me repercutió 5 años después, fue meterme en el mundo de desarrollo personal. Motivación, empecé a escuchar charlas para tratar de, sabes, de darle un poco de sentido a las cosas, desde un punto de vista no racional, porque a mí lo espiritual me chillaba un montón por mi experiencia, ¿sabes? O sea, por mi experiencia. Y sí, ahí empecé a conocer muchísimo de estos motivadores, de estos mentores, de estos coaches que le dicen a uno que todo es posible, que tal. Y ahí lo que me conecta en ese momento es el tema del dinero. Yo dije, claro, yo estoy mal porque yo tengo trabajando un montón y no tengo nada en la cuenta. ¿Sabes? Y esta gente me dice que hay un sentido de la vida y qué tal. Entonces ya ahí como que yo empiezo a levantarme, ¿no? Empiezo a levantarme, pero en la dirección equivocada, muchachos. O sea, yo me empiezo a motivar, pero por mis deseos egoicos, por lo que yo quiero alcanzar, por mis metas, por mis objetivos, por lo que yo quiero perseguir. Yo, mi voluntad sobre todo lo demás. Y ese fue mi paso hacia la nueva era, porque en el desarrollo personal, poquito a poquito, te empiezan a meter nueva era. ¿Sabes? Yo empecé con yoga y con meditaciones trascendentales.
claro, tiene un bagaje neurocientífico y la ciencia y no sé qué, y entonces la oxitocina y prendes la corteza tacatá, y, ¿sabes? Tiene un bagaje científico. Y ojo, esto es una parte súper importante antes de que empecemos a hablar de la nueva era. Hay cosas que sí funcionan, pero funcionan temporalmente y pasan factura. Porque yo Ujú. quiero que la gente que nos está escuchando dice, no, pero si yo he salido con paz. Queridos, yo salí de un retiro de silencio de 3 días con paz. Y yo me sentía, ay, sí, wow. Primero, siempre es temporal, siempre. Es como así como una, ¿cómo se dice? Una Mm. montaña rusa, ¿no? De emociones, Mm. exactamente. Y sí hay un efecto físico en el cuerpo con ciertas prácticas. Hay algunas que tal vez no le genera a uno tanto efecto, pero otras sí. Entonces, yo no estoy diciendo que haya cosas que no generen un efecto en el cuerpo. Por supuesto que sí. El punto es, ¿de dónde viene ese poder? ¿Dónde viene ese poder que te está generando esos pensamientos o esas emociones y esta parte bioquímica que te hace sentir bien? ¿Y por qué si ese poder es de verdad? Porque es temporal. ¿Por qué siempre tienes que recurrir a una nueva práctica? Cuando pierdes esa sensación, ¿por qué siempre tienes que ir? ¿Cuál es el nuevo gurú? ¿Cuál es la nueva terapia? ¿Cuál es el nuevo sistema? ¿Cuál es la nueva vaina que alguien se inventó? Mm. Un sabio de yo no sé dónde que ahora viene con el que sí va a funcionar. Pasan dos cosas. En mí personalmente pasan dos cosas. Empecé en desarrollo personal y terminé a full en nueva era. Y yo decía, esto funciona, yo a veces me siento muy bien, pero después decía, no lo estoy haciendo bien, ¿sabes? No estoy haciendo bien las respiraciones porque se me quita la paz. Empiezo temprano, me hago mis respiraciones holotrópicas y después a las 4 de la tarde estoy más estresada que quién sabe qué. Entonces, no, yo no lo estoy haciendo bien. Entonces te empiezas a responsabilizar de todo, porque cuando todo va bien es una maravilla, pero cuando las cosas no están funcionando es mi culpa, es mi responsabilidad, porque yo soy la que creo mi realidad. No estoy haciendo lo suficiente, no estoy practicando lo suficiente. Y empieza un ciclo vicioso como de cansancio y culpa. Tengo que hacer más, tengo que probar algo nuevo, tengo que repetirlo más veces al día. Es una esclavitud. O sea, la nueva era en el mediano a largo plazo se convierte en una esclavitud. Hay personas que les pasa eso como a mí, que yo empecé a notar que había algo que estaba mal cuando ya lleva 4 años, pero hay otros que les tardan 30 años en darse cuenta de esto. Pero yo les prometo que es inevitable porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás dentro de la nueva era, conoces mucha gente dentro de esa comunidad con ese mismo tipo de creencias y de tal, que en el fondo, de verdad, esto lo digo de corazón, son buenas personas. Son personas que están buscando la espiritualidad porque es algo que viene propio de nuestra naturaleza. Nosotros queremos lo espiritual. ¿Por qué? Porque es una intención que el Padre ha dejado ahí para que volvamos a casa, para que volvamos a Él. Pero ¿qué pasa? Empezamos y nos metemos en lo que yo llamo la carrera de la rata espiritual, buscando en el lugar equivocado. Y nos va más bien descarriando más, sin darnos cuenta y de una forma muy sutil, muy lenta y muy paciente. Entonces, pues más o menos el asunto va por ahí. Pero ¿cómo fue esa carrera de la rata tuya? Cuéntanos un poquito o sea, arrancaste con, ¿qué? Yoga y Coaching, meditaciones, puede ser bueno, el tema de desarrollo coaching, personal, exacto, es autoconocimiento, libros de autoayuda, que autoayuda. ahora me da risa, yo autoayuda, tú te ayudas a ti mismo, no Cristo, ¿no? En vez de Cristo ayuda, autoayuda. O sea, ahorita me parece una locura y digo, ¿qué Sí, tan? porque tú Yo eres tengo el el problema, yo lo Dios. resuelvo, yo. Bueno, Y entonces, ¿por qué llegas al yoga, por ejemplo, buscando paz? Eso es al eh, final como la ujú, necesidad, pero también cuéntanos si te contaban en el yoga o qué clase de yoga hiciste y si realmente te contaban esto de las posturas o no, y cómo fue ahí no, no, desenvolviendo esa carrera de la eh, rata. Me no, llamó la atención ese término. no, Alejo, mira, yo creo que el 99% de la gente que empieza haciendo estas cosas no tiene ni idea de dónde proviene y nunca se lo dicen. A mí me hacían Ya. que haga el OM, que haga el no sé qué, que la posición del tal, tal, y yo decía, el guerrero y el tal. Yo no tenía ni idea que el origen de eso era espiritual, ¿sabes? Es que es espiritual, muchachos. Si ustedes quieren saber si algo es de Dios o no, pregúntense cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de esta práctica? Y se van y hacen una investigación que vale la pena dedicarle ese tiempo que empezar a abrir puertas que al final te pasan factura. Y eso lo podemos Ujú. ver más adelante, porque a mí me pasó una factura muy cara y muy difícil que yo pues he tenido que dedicarle su tiempo a limpiar el desmadre que hice, literal. O sea, que yo tuve que decir, tengo que limpiar, sanar todo esto por medio de Cristo, porque yo por mí sola estaría 3 metros bajo tierra, esa es la verdad.
Es Él el que nos ayuda a salir de todo esto, porque Él es todopoderoso, o sea, es Dios, ¿sabes? Porque Dios Mm. no va a poder sanar todo el desorden que hemos hecho. Es el hijo pródigo. Salimos, hacemos un desmadre, gastamos todo, desconfiamos, perdemos la fe y volvemos con el, con el rabo entre las piernas. Esa fue mi experiencia per se. Ujú. Pero antes Ve, de hablar un poco de el orden, eh, eh, Hmm. cuéntanos un poquito cómo fue ese de proceso. ese Entonces, desmadre. Sí, estabas en Asia, estabas intranquila. Vuélvenos a situar en tu sí. historia, en tu Estoy testimonio. en Asia, empiezo a practicar yoga porque me doy cuenta que hay un bagaje neurocientífico al respecto, de que te baja los niveles de no sé qué, del estrés y ta. Y yo, bueno, pues ese sentido, empiezo a hacer, ahí empiezo a utilizar las meditaciones trascendentales y empiezo a utilizar la manifestación, al punto que yo llegué a manifestar trabajos, puestos de trabajo. O sea, por eso yo digo, esta vaina Mm. funciona. Lo que no te dicen es la consecuencia, ¿ok? ¿Qué pasa? En ese momento, justamente, yo empiezo a manifestar que me muevo para Panamá, me muevo para Panamá, vuelvo de Asia, me voy para Panamá y me quedo ahí trabajando durante un par de años. En ese tiempo, yo empiezo a meterme a estudiar muchísimo más sobre el desarrollo personal, cómo funciona la mente, tacatá, autoconocimiento, espiritualidad. Y ahí realmente es donde se abrió el asunto. Eso fue 2021. Sí, en el 2021. Porque ahí yo empiezo a escuchar un lenguaje que yo no conocía, constelaciones familiares, regresiones, em, este, mm, las afirmaciones que hay que declarar y decir las cosas para que el universo confabule a nuestro favor. ¿Sabes? Este montón de lenguaje que suena muy bonito, pero que en el fondo es peligroso. A través de una formación que yo hice, se me abrió el mundo, porque yo dije, uy, mira, todo lo que me ocultaron, ¿sabes? Todo lo que la religión me ocultó, lo que no quería que yo me diese cuenta que existía constelaciones y que yo podía hacer mi carta astral y que yo podía no sé qué, que yo ta. Obviamente yo no había leído ni media página de la Biblia, porque si hubiese leído un poquito de la Mm. Biblia, las cosas hubiesen sido diferentes, pero yo también tenía otra creencia y era que la Biblia estaba manipulada. Entonces, claro, tampoco era una fuente a la que yo iba a recurrir porque para mí no era confiable. Al contrario, era como, eso fue editado en un concilio allá en el año 300 por una gente ahí que trató de manipular las cosas a su favor y para tenernos bajo control. Entonces, es una combinación horrible porque, sabes, la fuente donde puedes resolverlo no recurres a ella porque ya tienes una serie de prejuicios en tu mente. Ujú. Y entonces crees y te metes esta conspiración loca en la cabeza de que te lo están ocultando y que eso es un sistema, ¿no? Eso es un sistema donde la gente, em, para evitar que la gente se les salga de control, entonces los manipulan, ¿sabes? Es loquísimo, ma, es loquísimo porque si tú te pones a pensar racionalmente, si tú tienes estos prejuicios, es muy fácil caer. Es muy fácil caer cuando tú crees que todo eso fue creado por un humano, que tuvo la capacidad de editarlo y que te lo está haciendo al propio. Entonces más ganas te da de meterte, ¿sabes? Porque tú dices, lo que me estás ocultando, ahora sí, ahora me voy a meter con acelerador, ¿sabes? En quinta me meto a estudiar todo lo que hay aquí porque es lo que me han ocultado. Pues ahí empiezo a meterme específicamente más en la parte de espiritualidad, a filosofías monistas y panteístas, que es como de yo soy Dios, todos somos Dios, no sé qué, ¿a través de qué? De la teoría de conciencia del doctor David Hawkins. Esa fue realmente lo que a mí me metió. O sea, me metió realmente a la parte dura espiritual porque te entra desde la ciencia, ¿sí? O sea, ya toda esta vaina está permeada en la ciencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy convincente porque te lo dice todo con términos científicos, te da una teoría donde tienes una serie de emociones y te dice si tú estás acá vibras en tanto, si tú estás acá vibras allá. Esto se hizo con pruebas científicas donde se repitió el experimento y se obtuvo los mismos resultados y uno dice, claro, esa es la noción de la teoría científica. Tú puedes repetir algo y obtienes el mismo resultado. El punto es de dónde viene el resultado, dónde está el poder que genera que ese resultado sea igual, porque yo eso lo vi. Yo vi cómo alguien hacía una medición de calibración de niveles de conciencia en un lado y en otro lado tenía exactamente el mismo resultado de número, porque es una escala que va del 1 al 1000. Entonces decía, no, estoy no sé, en 150 en mi nivel de vibración. Y tú ves cómo hay gente que recibe la misma información. Esto calibra por encima del nivel de verdad, que el nivel de verdad está en 200, o no calibra, o tacata, ¿sabes? Es Uy, muy no. interesante. Vení, vení, vení.
explicamos. Yo la verdad nunca había escuchado, ¿no? La teoría de conciencia del doctor Hawkins o de David Hawkins, pero eso que estás diciendo, pues cala mucho, entiendo que cala mucho con tu forma de ser, por ejemplo, Ujú. de encontrar, de pronto la fe no te explicaba, no te llegaba, entonces al ser numérico a muchas personas eso les ayuda, pero ¿cómo es eso de la escala? Como que de 0 a 1000 y a partir de los 200, ah, o sea, yo por ahí vi que de 0 a 200 la culpa, el miedo, el orgullo, entonces ¿cómo es ese tema de los puntajes? O sea, Hmm. y llega un nivel de obsesión que cada día estás revisando tus puntos. ¿Cómo es esa relación ahí con eso? No Sí. Y de entiendo. ahí, Alejo, te pregunto también, Beli, ¿cómo estaba tu esposo? ¿Cómo te copió a tu esposo en todo esto y cómo lo hacías que vibrara en el mismo nivel tuyo? ¿Cómo era esa relación con todo lo que ya estabas metida? ¿O él también estaba en algo similar? Él se metió un poco, pero no tanto como yo, y se metió por mi culpa. Por suerte, él es más inteligente que yo en ese sentido y pudo darse cuenta como que había cosas que estaban un poco raras, ¿sabes? Pero sí, la teoría de conciencia es muy, ¿cómo te digo? Muy convincente. De nuevo, porque te hablas de la ciencia y para las personas que en algún momento hemos tenido esta teoría de lo que no se ve no existe, claro, Ujú, es ujú. una maravilla, ¿sabes? O sea, te quita ese paradigma, pero te mete otro que es pero es incorrecto igual. ¿Qué es esto de los niveles de conciencia? Ujú. Básicamente, Alejo, el doctor Hawkins, que fue un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos. Entonces, ojo, venimos desde la parte médica, ¿no? Te dice que hay niveles de conciencia bajos y niveles de conciencia altos. Y hay un punto de inflexión que es el nivel 200. Entonces, el nivel 200, tú entras en coraje y ahí así sí tomas como la responsabilidad de tu propia vida y empiezas a tener otro tipo de resultados y otro tipo de actitud y experiencia ante, pues, ante las cosas. ¿Ok? Entonces, yo en general, es cierto que en alguna oportunidad utilicé la kinesiología para poder calibrar decisiones, pero más que todo era como entender si uno tenía las actitudes correctas para poder llegar a ese nivel de conciencia. Y aquí viene otra parte que es súper importante y peligrosa. La teoría de la conciencia tiene parte de verdad, ¿sabes? No es toda mentira, Pero porque es espera, cierto. respóndeme la pregunta. Es que tengo Ujú. 1000, obvio, y sé que nos vas a contar, pero uno se está calibrando. Yo le había escrito por acá el vibrómetro. O sea, uno en el tema de vibra se está calibrando todos los días, como con ese puntaje, como que, Sí, uy, hoy tuve un mal día, sentí miedo, entonces menos 30 puntos y pam. Es que eso me llamó mucho la atención, el es tema de loquísimo, los porque el doctor lo que puntajes. dice es Mm. que nosotros tenemos todo conectado y que nosotros a través de nuestras glándulas mandamos reacciones a nuestros músculos y a nuestro cuerpo para decir si algo es de baja vibración o de alta vibración. Entonces, tú puedes utilizar el método del péndulo, por ejemplo, para decir estoy en 50, estoy en 100 y te da una respuesta sí o no. ¿El La- péndulo? sí. Bueno, yo no ¿Nos utilicé puedes dar un péndulo ejemplo? así, sino se supone, si yo me pongo de pie y me pongo recta, si me tiro hacia adelante, dice que es la respuesta sí. Y si me tiro Con hacia los atrás, la ojos respuesta es cerrados. no. Ajá. Y Sí. si me tiro hacia atrás, la respuesta es no. Entonces yo podía preguntar, en la escala de la conciencia que se mide del 1 al 1000, en este momento estoy en nivel 100. Y entonces si yo me iba para atrás, no. Si me iba para adelante, quiere decir que No sí. puedo ¿Sabes? Una creerlo. respuesta binaria de sí o Ujú. no. Y así tú podías ubicarte dentro de esa escala. Y sí hay reacciones físicas. O sea, el cuerpo sí tiene una reacción física cuando haces esa pregunta. También puedes utilizarlo con kinesiología, que es con este músculo, el deltoides. Los músculos. Esa era la Exacto. siguiente pregunta, pero Ujú. esa calibración del sí y no, ¿lo hacías todos los días? Es como, No, ok. no, no necesariamente todos los O días. sea, quiero saber el nivel de Yo sí apasionamiento, tenía, ¿no? Como siempre tenía la escala a la par, como decir, ¿cómo estoy en este momento? ¿Sabes? Yo tenía dónde quería estar, qué tipo de actitudes tenía que tener, todos creadas por mi propia fuerza, ¿sabes? Por mi fuerza de voluntad. Entonces ahí decía, una persona del nivel, no sé, de agradecimiento, pues tiene que estar agradecida, tiene que ser gentil, tiene que no sé qué, tiene que no sé cuánto. Y yo procuraba hacerlo por mis propias fuerzas, pero ¿qué pasa?
nunca llegas ahí, ¿sabes? O sea, nunca vas a llegar al nivel que se supone para poder estar bien en el rango y de pronto, uy, caí en el miedo, uy, caí en la vergüenza, uy, caí en la culpa. ¿Qué Que de hecho hacías? son Por ejemplo, sí. ¿Sentías miedo? aplicaba una Todos sentimos técnica, miedo. exacto, aplicaba una técnica que se llamaba el dejar ir. Es una técnica donde uno se sienta y uno pues hace una serie. Es que yo no quiero explicarlo para que la gente lo use, ¿sabes? Digamos, porque yo digo, no, no lo use, no quiero dar como tantos detalles para que la gente lo utilice para utilizarlo en el ocultismo, es ocultismo al final. Pero Ya. básicamente era como sentarme, em, decir como que lo dejaba, como, pues de nuevo, no quiero dar muchos detalles. Lo dejo ir, traigo la emoción para que se vaya, ¿sabes? Era un drama. Pero al final es como, los deja ir, pero lo dejas ir a quién. ¿Sabes? ¿Qué es lo que entra? Eso tiene muchísimo que ver con muchas prácticas que son orientales y es vacíate, vacíate, vacíate. ¿Y quién llena? Mm. ¿Sabes? Y lo del kinesiólogo que tiene que ver con los músculos, ese también me llamó, o sea, uno a través de pruebas musculares puede testear qué es verdad y qué es mentira. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Sí, lo...? eso me llamó Pues mucho la es lo atención. mismo con una respuesta sí o no. Esto calibra por encima de 200, que es el nivel de verdad de la escala. Y si la respuesta muscular es fuerte, entonces es sí. Y si la respuesta muscular es débil, entonces la respuesta es no. Pero el hombro, el brazo, la pierna, la espalda, Hay como muchas formas de poder sacarlo. Usualmente el mejor músculo es este, como el del hombro. Lo haces O con sea, otra ¿sube persona. o baja? Exactamente. Entonces, si se mantiene firme, entonces es sí. Y si se baja, es no. Es así, o sea, realmente curiosísimo me parece. sí hay una Sí. reacción física, muchachos, o sea, yo no, Ya. de nuevo, ¿pero dónde viene el poder de esa reacción física? Yo no dudo que eso no pase, o sea, eso sí pasa, yo lo hice. Y bueno, y también tienes este otro que es el péndulo que tú te tiras para adelante o para atrás. El punto son reacciones fisiológicas que tú te estás utilizando y es que para acceder a la conciencia universal, ¿no? Son consultas como si fuera un oráculo, sí, como Más sí, preguntas como, sí. ok, ¿me voy a casar con Mariana o no? Entonces, Ujú. si el hombro se me subía, se me engarrotaba, era porque sí. O sea, lo Perdón, del no, hombro es de usualmente con verdad. otra, yo sé que suena muy loco y es difícil de explicar porque Pero uno tiene es que Sí, estar verdad, ahí para verlo. está buenísimo. es Exacto. verdad. Tú lo haces con otra persona. Yo le decía a mi esposo, venga y estrípeme el brazo, ¿sabes? Mientras lo tenía recto. Entonces él llegaba y, pues si se bajaba fácil, pues quiere decir que la respuesta era falso o no. Lo consultaban Pero, mucho todo el tiempo, así como Mm, la gente que hace ¿vieras? tarot, No, vieras que yo no lo hice tanto así. Sí utilizaba el péndulo de vez en cuando. Probablemente todas las semanas hacía algo así. Pero digamos que no necesariamente siempre. Lo que sí tenía era la escala siempre como en el escritorio. ¿Sabes? Como viendo, en qué nivel estoy? ¿En qué nivel estoy? Sí, ¿En qué nivel estoy? el vibrómetro que yo decía, el puntaje, lo ibas Ujú, calibrando seguido. ujú, exacto. Y yo entendía muy bien los niveles porque el libro más importante de este señor, yo lo estudié unas 10 veces probablemente. Entonces, yo Wow. conocía las actitudes y el carácter de cada uno de los niveles. Entonces yo decía, uy, estoy sintiendo esto, entonces estoy en tal nivel, tengo que subir. ¿Sabes? ¿Y a qué horas trabajabas? ¿O a qué horas cocinabas? Bueno, No, no, y la o otra, sea, en realidad era como momentos puntuales, ¿sabes? No era como que yo tuviese siempre en todo el día eso en mente, sino que lo tenía en la vista para estar acordándome, pero en realidad eran momentos puntuales en el transcurso del día. Y ahí viene la parte para peores, que digo yo, que yo en algún momento empiezo a formarme muchísimo en el área financiera y empiezo a combinar la escala de conciencia con el dinero. Entonces ahora yo le enseño a la gente cómo subir su nivel de conciencia para poder tener resultados financieros distintos. Ajá. Que esa es la empezaste a parte. enseñar, empezaste a Claro, hacer... porque yo empecé a enseñar Mm, sobre finanzas personales per se, que esa era, pues era lo que yo me mm, dedicaba, ¿sabes? Y después yo dije, no, pero es que esto puede funcionar para el dinero, porque si la gente está en tal nivel, ya automáticamente se le quita el desapego, se le quita no sé qué, ya sana las heridas, está en modo agradecimiento, ¿sí? Y yo lo empecé a enseñar y probablemente eso es de lo que más me arrepiento. sí, Ya yo claro. pedí perdón de eso, pero es algo que yo verdaderamente el día de hoy dije, o sea, si pudiese volver el tiempo atrás, algo que quitaría. La parte de finanzas no, porque esa nos toca a todos. La parte de finanzas Ujú. personales no, pero la parte de la escala de conciencia sí es algo que yo incluso le he escrito a algunas personas directamente, no a todas, todavía no he terminado, para pedirles una disculpa, porque yo estaba convencida de que eso era la verdad y tenía buena oh, intención. pero Eli, eso que estás haciendo es de valientes, porque hay personas que saben que
confundieron, pero como que ya pasó y ya no los volví a ver. Ujú. Ese ejercicio que estás haciendo es muy Sí, lindo. Y te quería preguntar, Beli, ¿cómo de eso que te estaba yendo tan bien, tan próspero, también económicamente, cuál fue la siguiente práctica y por qué llegaste a esa práctica si, entre comillas, te estaba yendo tan bien? es que no tienes paz. En el fondo no la tienes, tienes una paz falsa. O sea, Tal tú cual. siempre sientes como que falta algo, hay una sensación de vacío. Ujú, ujú, Y yo, Mm. de nuevo, claro, yo me obsesioné, literal yo puedo decir, yo me obsesioné con la teoría, yo no conocía a nadie que supiese la teoría mejor que yo. Dice, la gente ujú. no sabe esto, tienen que saberlo todo el mundo, esto es maravilloso, ¿sabes? Es científico, la gente tiene que conocerlo, tal. Esta es la verdad, ¿sí? O sea, para Claro, ti, en términos de verdad, por eso... supuesto. Sí. Yo dices, eso es el bien, eso lo hace bien a la gente, ¿sabes? Hay una buena intención detrás, pero la buena Mm, intención no quita las consecuencias, ujú. ¿sabes? Oye, Entonces, y te ujú, comparabas, y ya, última pregunta, es que nunca había escuchado esto, es muy perdón. loco. Sí. Em, digamos, tú decías, yo soy un 650. Esa Mm. es mi escala promedio, ta. Y de pronto empezaste a rodearte con gente también que supiera el tema y decirte, no, Alejandro, ese que está allá, ese Alejito, no, ese Ujú, Alejito es 100, no, ujú. no, o sea, Sí, claro. yo no hablo con 100, yo hablo con gente de 600 para arriba. La frase común que hay para la gente que conoce la escala y que también está en el mundo de la nueva era es que está en baja vibración, Sí, ¿sabes? Está bajando, estás vibra muy bajo. bajito. Exacto. De ahí No te viene, combines, no te claro, de ahí combines con la viene. gente de baja vibración. Es súper, o sea, termina llenándote el ego. Lo que se supone que es Ujú, para llenar, para sacarte el ego, termina inflándote el ego. ujú, Que a ujú. ver, yo, pues gracias a Dios, como que, no sé, como que esa no es mi lucha tanto como de ver a la gente por encima, por abajo, ¿sabes? Pero yo sí notaba como que yo sí empezaba a decir, no, esto está demasiado bajo vibración, nos vamos de aquí, ¿sabes? O sea, pero no le decía a la gente, oye, usted está, no, 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 o sea, cada quien, a mí, a la gente cercana, pues sí le comentaba la teoría y tal, y yo súper apasionada con ese tema. Em, pero también empiezas a compararte con la gente que está arriba. Entonces, este mentor, ¿en cuánto está? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llegar ahí para poder tener esos resultados? Y aquí viene una parte interesante porque aquí empieza Dios a orar de una A forma ver, que es... Hoy yo lo veo, pero en ese momento no lo vi, ¿sabes? Ese tipo de cosas que tú entiendes en retrospectiva nada más. En la escala, el doctor empieza a mencionar a personas reconocidas dentro de la escala. Entonces, por ejemplo, dice, Yogananda estaba en el nivel, no me acuerdo, creo que 500, 550, algo así. Lao Tse estaban 700, no sé quién estaban tanto. Así, ¿sabes? Empieza a darte personas famosas que están ahí. Zoroastro está en 950. Buda está casi en 1000, una cosa así. Y aquí viene la parte interesante, porque yo tenía mucha adversión a todo lo relacionado con Jesús. ujú. Curiosamente que eso es un síntoma importante que El vamos a hablar más siglo. adelante. Ujú, ujú, Y cuando dice este doctor que el que está más alto en la escala y que está en el nivel 1000 porque alcanzó la conciencia crística es Jesucristo, claro, a mí me ujú, choca, pero me lo dice como si fuese un maestro. No es el mismo Cristo que estamos hablando de la Biblia, ¿ok? Él me dice, Jesucristo es el que ha alcanzado el máximo desarrollo espiritual en su crecimiento, toda la parte científica y por qué lo consiguió y tal, y que todos podemos llegar ahí. Pues imagínate la arrogancia de pensar que tú puedes llegar a ser como Jesucristo, ¿no? O sea, imagínate. ujú. Entonces él dice, él está en el nivel 1000 y entonces eso es a lo que todos deberíamos aspirar. Y entonces ya en ese momento yo empiezo a colocar a Jesucristo como el maestro número uno, pero sin tener en mente que él era Dios, que él había muerto por nosotros, que él, Sí, sin conocerlo. cero, Pero en ningún momento eso no te picó de ir a buscar el no, evangelio. no, No, porque eso para sí mí, no. no, porque claro, el evangelio Manipulado estaba por editado. Claro, monjes en el es, año 300, ¿no? Entonces ahí no exactamente. En el está la concilio de verdad. Nicea, en el año 300 y Mm, pico, ahí se reunieron y hicieron una conspiración y generaron este documento y sacaron y metieron y no sé qué. Ese era mi modo de pensar, que esto, ujú, muchachos, esto está pensado. No tenemos que pensar que esta creencia es porque a mí se me ocurrió. Esto está pensado, viene del Mm. agnosticismo desde el siglo II. Sí, ¿Quién vienen con este manipulado, cuento? Desde el claro. ujú, agnosticismo del siglo II. ¿Y qué pasa? La nueva era es un reciclado del agnosticismo, del gnosticismo. Perdón, dije agnosticismo, del gnosticismo. del gnosticismo. Ujú. Es un reciclado que agarra una tipa que se llama Blavatsky y lo reempaqueta. Y entonces viene con esta nueva doctrina libre.
¿Qué es lo Mm, que pasa? La gente no averigua y mucha gente ni siquiera sabe que está practicando cosas de la nueva era. El yoga es nueva era, las meditaciones es nueva era, la manifestación sí, es nueva era, todo eso viene en la nueva era. ¿Y qué pasa? El gnosticismo, su origen, si tú te vas así atrás, 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 viene de Babilonia. O sea, estas prácticas no son recientes. Esto se viene haciendo desde hace miles de años. Y cuando uno se pone a leer el Antiguo Testamento, dice, mire todo lo que yo hice. sí, O sea, esta cosa no es que sea algo así muy novedoso, espiritualidad moderna. No, no es nada moderno, simplemente tiene un nuevo nombre. Pero hay que Así hacer es. la búsqueda, hay que cuestionarse de dónde está saliendo esto. Pregúntaselo ustedes. Uy, ¿por qué la sociedad de Blavatsky se llamaba Sociedad Teosófica? Averígüenlo. ujú, No, pero pareciera que no hay tiempo para preguntarse. Entonces, porque es que tú vas en la carrera de la rata, no se puede Ajá. parar a Llamas. cuestionar, la rata no puede parar. Entonces, vos ves Jesús, puntaje 1000, pum, voy para allá. ¿Qué pasó? apunto a Te ese ya, maestro. yo voy a ser Jesús 2. Entonces, Sí, o sea, tú es que te llama la atención, ¿no? Quedamos en Ujú. eso, que Jesús te llama la atención. ¿Qué Me llama pasa la ahí? atención porque ahora Jesús está en mi jerarquía de crecimiento espiritual en el punto más alto, en la pirámide, ¿sabes? En el pico de la pirámide. Ujú, De nuevo, no como Señor y Salvador, no como nada, porque yo todo eso es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo en ese momento sentía hasta asco por esas cosas. Entonces yo entiendo que la gente que esté escuchando Jesús, no sé qué Dios, sienta que le rechine, yo mm, lo entiendo, porque yo estuve ahí. mm, Yo estuve en un sí, momento donde repudia. tú dices, uy, no, pues yo me quedo con este Jesús, pero con el de la Biblia Ujú, no, sí, sí, sí. porque el de la Biblia está manipulado. Acuérdate, ¿no? El de la Biblia es el que está mm. distorsionado. En cambio, el que me dice un científico del año 95, esa es la verdad. Sí, claro. Y que Sí, Que ni Jesús, lo porque vio, que ni estuvo con él, ni fue testigo de nada. y que estuvo en la India y se creció. Pero te confronta que vamos un poco a tu historia, ¿no? De vida. O sea, esa Belisa en ese momento, ¿qué pasa en ese momento? Uno intenta empezar a subir su nivel de conciencia, uno empieza y hay cosas que sí cambian, yo no voy a decir que no, hay cosas que sí empiezan a cambiar. Yo bajé muchísimo el tema de salir de fiesta, salí mucho, o sea, hay cosas que sí puedo decir que mejoraron, pero yo creo que Dios es perfecto en el sentido que no permite que mejores todo por tus propias fuerzas, Ujú, porque Él siempre quiere que diga, no puede, venga para acá. O sea, yo lo tengo, yo es que es demasiado sí, inteligente, porque eso es Dios, o sea, es demasiado estratégico. Y, ¿y qué demasiado pasa? Claro, estratégico. que ese es Dios, o sea, como uno va a tener el mejor plan del mundo, obviamente, va a ser mucho mejor que el mío, obvio, por más que yo me intente escabullir, él siempre va a estar buscándolo a uno. Lo que pasa es que uno no se da Mm, cuenta. ¿Cómo pasa este punto tan drástico de yo tener aprensión y asco por todo lo relacionado con Jesucristo? Ahora decir que lo amo, porque esa es la verdad, lo amo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, sí. cuando tú intentas subir tu nivel de conciencia por tus propias fuerzas, la verdad que lo que empieza a hacer es cansado. Empieza a cansarte bastante. Así que yo empiezo a probar también otras prácticas, empiezo a hacer regresiones, empiezo a constelar, empiezo a probar otro cóctel de la nueva era para ver si esta vez sí es y que tal vez me está faltando esto. Tú siempre sientes que hay algo que te hace falta, que no termina de encajar las piezas de rompecabezas, ¿sí? Al punto que termino con 29 prácticas literal, o sea, yo hice de toda vaina. Pero cuando yo estoy en el cuarto año, de nuevo aquí está Dios obrando, yo empiezo a notar un patrón. ¿Sabes? De nuevo, yo soy bien observadora. Entonces empiezo a notar un patrón de nuevo desde el punto de vista mental. Empiezo a hablar con gente que en privado veo que están igual que yo. O sea, en la parte fuera, superficial, vibrando alto y todos somos paz y todos somos amor y todos somos Dios y todos nos amamos y sabes, y el mal es solamente para que aprendamos. Es otra cosa la nueva era que hoy lo aborrezco. A los malos se les hace una estatua y hay que besarle los pies porque son los que nos enseñaron, nuestros maestros. ¿Sí? O sea, es una locura. Entonces, yo empiezo a hablar con la gente en privado y me doy cuenta que vienen saltando igual que yo de terapia en terapia, de práctica o en sea, miles práctica. de máscaras los ves. Mm, Ujú. Es, es, es duro porque uno está tratando como de estar siempre bien, ¿sabes? Porque yo sé que tengo que vibrar alto, porque no sé qué, no sé qué, pero te das cuenta que todo el mundo va saltando. ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Cuál es el nuevo gurú? ¿Cuál es la nueva teoría? ¿Cuál es la nueva vaina? Y yo me quedo hablando con personas que tienen 30 años, 35 años, y yo decía,
¿cómo así? Pero si esto es la solución, ¿por qué esta gente está así? ¿Sabes? Ahí fue donde yo empecé a ver como que yo decía, esto no, hay algo que no está bien. Porque yo no quiero pasar 25 años más y estar igual. O peor, porque perdón que lo diga, pero hay muchos que están peor. ¿Sí? Así que yo ahí empiezo a cuestionarme, me voy a un retiro de silencio donde empiezo a ver cosas muy raras. Muy raras. Por ejemplo, que el gurú dice, esto es así, lo que estoy diciendo es verdad, que hablar con Dios y con Jesús es muy difícil. Que hablen con Dios a través de él. Y yo, como ya yo tenía a Jesús alto, para mí era como, este mae se la raja mucho, ¿sabes? O sea, como que está muy, muy arrogante, como se va a poner al nivel de Jesús, él no está al nivel de conciencia de Jesús, ¿no? En mi ingenuidad. Y en ese retiro pasa algo muy interesante, porque la persona que está dándolo dice que ella tiene autoridad para poder bendecir en nombre del gurú este, no sé qué. Y muchachos, yo me fui un momento al baño y yo estaba como un poco abrumada. Yo sé que eso era el espíritu hablándome, ¿sabes? Angustiado, digamos, por dentro de tanta vaina que me había metido. Y yo llevaba 2 días de estar haciendo meditaciones. Imagínate el bicharrajerío que tenía ya dentro, El digamos, de ángel tanta de la guarda, el ángel toda de la vaina. guarda ahí soplando. Es locura. Y, y me voy para el baño y salgo y yo veo que la gente va y hasta se arrodilla enfrente de la persona. A mí cuando algo no me suena, no me suena, muchachos. O sea, yo a mí me da igual si está todo el mundo haciendo filas, si a mí algo no me suena, yo no lo hago. Y yo me quedo así viendo, yo digo, yo no voy a hacer eso. O sea, que estamos así, o sea, yo dije, pero ¿qué es esto? Y ahí recordé cómo tantas veces a todos estas disque gurús y mentores se les coloca como dioses. Se empieza a colocar a esta Sí. gente como dioses, porque nosotros antropológicamente tenemos el instinto a adorar. Es algo que está dentro de nosotros. Así que, ay, no, yo no adoro a nadie. Te lo juro que estás adorando a nadie. Que no sepas quién es otra historia. Ujú. Y yo digo, ¿cómo yo Ídolos y voy? eso. Sí, ídolos, ídolos, tal cual, como los 200.000 ídolos del Antiguo Testamento. El Baal, el no sé qué. Esos son los de ahora, nada más que con otro nombre. Oye, Beli, ¿ese retiro de qué era? ¿Era con Era gurú de... hindú o qué? sí, el gurú es hindú. Y era un retiro de silencio para trabajar como la parte de tranquilidad, de espiritual, conectar más con Dios. Hacíamos yoga, hacíamos muchísimas meditaciones hicimos. O sea, yo pasé hasta 1 hora, hora y media en silencio, ¿sabes? Y bueno, y 3 días en silencio estuvimos directamente. Claro. Es más que todo para estar tranquilo, que ahí yo también vi un montón de gente que tenía un montón de años y yo la veía peor que yo, ¿sabes? Y ahí es donde yo decía, Acá hay esta algo vara no raro. es, aquí hay Sí. algo raro. Exacto, ahí fue donde Dios empezó a meterme la él sabe por dónde entrarme, él se allá y empezó a entrarme como en la parte mental, Y ¿sí? ese retiro élite fue en Panamá y te costó No, mucho eso dinero. fue en Costa Rica, ya yo estaba de vuelta en Costa Rica, yo estuve en Ujú. Panamá 2 años, después vine para Costa Rica y es mi país natal, Costa Rica, y, y es una zona muy bonita aquí en la zona sur, muy precioso el lugar, súper lindo. La playa y Pero estas no, es cosas. una montaña cerca del Cerro Ujú. Chirripó, que es, ¿cómo le digo? Allá por ahí hay un cerro en Colombia muy bonito también, que es como páramo. Ujú, Es ujú. o sea, el lugar Frío. precioso. Yo no voy a decir, no, el lugar lindísimo, todas las Claro. instalaciones bellísimas, pero bueno, la doctrina, ¿Y muy caro? sí, es caro. Esos, sí, Claro, claro, porque es que obviamente aquí nos va a caer todo el mundo, porque hay mucha gente haciendo mucho dinero con esto. Mucho. sí, En suele dólares. pasar. Facturan. Ven, ¿sales de ese retiro que como confrontado o que como con ese conflicto interno o qué? Ese conflicto, digamos que hoy lo entendí, en su momento yo solo dije que "Ver, me siento muy incómoda, pero no lo sé la razón". Yo salgo de ahí y puedo decir que estaba muy tranquila. En realidad, hablar es desgastante. Y cuando tú no hablas, automáticamente ahorras energía. ¿Sabes? Cuando estás en silencio, bueno, por algo, pues Jesús estaba mucho en silencio también, ¿no? Por algo se fue 40 días al desierto y todo, por algo es, porque realmente sí te llena energía. Pero de nuevo, es algo temporal. Y además, después te dicen, en el siguiente retiro, cuando vengas, ahí vas a profundizar. En el siguiente vas a sanar la siguiente herida. En el siguiente vas a no sé qué. Una cosa que es un red flag que me adelanto tal vez de lo que vayamos a hablar antes es, siempre tienes que venir otra vez. Siempre. Sí, sí. El astrólogo, nunca es la solución final. Siempre tienes que volver. Sí, y le cuesta otra plática, Por pero en supuesto. ese siguiente ya te va a sanar. Sí, nunca va a ser suficiente, ¿no?
nunca. Sí. Mm. Ahí yo empiezo como a seguir buscando. Es una búsqueda continua, ¿sabes? Una búsqueda continua de verdad, de más información, de cómo vibrar más alto, de cómo tal, que pues obviamente estamos buscando en el lugar equivocado y por eso no llegamos al estado de plenitud. Y a donde realmente a mí se me hace un circuitero mental, Alejo y Paola, literal. El día que a mí fue como que yo sentí que me hicieran pa, 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 ¿sabes? Fue Sí. por mi hermano. En mayo, más o menos, yo no sé la fecha exacta porque yo no la anoté, yo ni tenía ni idea que iba a pasar lo que iba a pasar, ¿sabes? Me hace una pregunta. Estábamos en la casa de mis papás, en la cocina normal, un día, no sé, sábado, domingo, ¿sabes? Un día de compartir. Mi hermano es muy inteligente, ¿sabes? Y me dice, Beli, ¿usted qué sabe tanto de espiritualidad? ¿Usted qué sabe y ha estudiado tanto? Y sí, yo me he leído literalmente cientos de libros, cientos. Porque para la gente diga, no, es que está mal eso porque no sabe. No, más, yo me he leído todo lo que encontré. Me lo devoré. Y hay veces que me lo leía 5 o 3 veces. ¿Sí? Y me dice, ¿usted qué sabe tanto de esto? Y aquí viene una parte súper importante de la historia. Si nosotros sabemos que tenemos familia que ha practicado brujería, porque tenemos una rama de la familia que ha practicado brujería, ¿cómo nos protegemos? Uf, ¿Eso Y fue en en ese mayo del año momento, pasado? eso fue ¿Mayo más del o año menos en pasado? mayo del año pasado. uf, La eso, pregunta, porque curiosamente en 5 años de la nueva era, no sé, me perdí esa clase. Me perdí la clase donde decían que, uy, sí, que la brujería existe, ¿no? Y que hay demonios. Qué No, no curioso, ¿no? existen en Te la lo nueva omiten, era, ¿no? te lo Pues omiten. el mal, la maldad, era una duda que tenía, Sí, pero la maldad hay que hacerle una estatua y hay que agradecerle porque, claro, o sea, es lo pues que está nos disfrazada, hace pero no crecer. te hablan del mal, el mal no existe. No, no, el mal como una persona no existe y tampoco Dios como una persona. Ojo, porque entonces, ¿qué pasa? Tú no personificas y le pones nombre propio al mal y tampoco creas una relación con Dios, porque no es una persona, es la energía. ¿Y tú cómo hablas con la energía? Si tú eres parte de eso. O sea, es muy difícil porque la forma de poder acceder a Dios es con una relación personal, diaria. Es el papá, sí. Es el papá. Pero si para ti es una idea abstracta, tú nunca vas a tener esa relación. No, Entonces te matan los dos polos. te Te matan mandan a el la Vía polo, Láctea, ¿no? De Saturno, al el universo. universo, el Gracias al universo. universo por este nuevo trabajo. Y yo digo, Exacto. no, pero el universo es un súper éxito, lo del universo, porque es volverlo gaseoso. Ujú. ¿Y qué piensas cuando piensas en universo? No piensas en nada, Es ni en abstracto. nadie, Por ni eso te en... digo, es abstracto. Pero está, Te mandan a otra y a mí me parece un super hit, pero bueno, yo todavía no, no vamos a entrar en eso. Am, ¿Qué le dijiste a tu hermano? pues en ese ¿Te momento fue reseteó el como, algoritmo? claro, uf, se me reseteó el algoritmo, porque fue como cuando la claro. computadora se queda trabada y se queda ahí como esperando, esperando. Loading, loading, Claro, loading. porque yo voy a mi mente y empiezo a pensar y yo, oiga, de esto no me acuerdo nada, que haya leído nada después de cientos de libros, de no sé cuántas terapias, de no sé cuánta vaina que he hecho. Y es cierto, yo soy consciente que eso existe porque mi familia existe en esa rama. ¿Estaba activo lo de la brujería en tu familia? En este momento no lo sé, porque nosotros ya nos alejamos como de la relación con ellos desde hace ya bastantes años. Pero Ujú, que sí hubo eso y eso sigue ahí, Alejo. Si usted no lo trabaja, eso permanece. A menos que usted empiece a hacer un trabajo directamente con Dios. ujú. Cualquier persona que tenga, escuchen lo que estoy diciendo a la gente. Si tienen ustedes algún familiar que ha practicado brujería o ha estado en alguna logia o ha estado en algún tipo de ritual o ha utilizado la magia y ha dado estos servicios, a ustedes les va a afectar hasta que ustedes no hagan un trabajo. Porque muchas de estas cosas hacen que esto se herede y no solo eso, sino que consagran a sus generaciones. Y hasta que haya alguien que se pare y digo, hasta aquí, eso no va a parar. Se los aviso de una vez porque esa es mi experiencia literal. Y ahora les voy a decir por qué me di cuenta de cómo Vale. esto terminó surgiendo, ¿no? Mi hermano me hace esta pregunta y a mí se me cortocircuita ¿qué es esto que pasó aquí, no? No llegué a esa clase, me ausenté, no tengo justificación. Entonces yo voy y yo no tolero, ¿sabes? Yo no, me cuesta mucho tener como estas cosas así abiertas. Más cuando yo sé que son reales, porque la gente dice, la brujería no existe, ay, criatura de Dios, yo no sé en qué país vives tú ni en qué lugar. Eso existe desde hace miles de años. No sé, yo no sé, yo vivo en planeta Tierra, aquí existe y funciona. Por eso es que Dios dice, obedezca, para yo protegerte.
para ser tu refugio. Porque si tú desobedeces, lo que haces es que abres una puerta espiritual y ahí se te mete el bicharrajo que quiera. Pero bueno, vamos un poquito más adelante. Yo salgo de esa reunión y yo me quedo, la verdad que no sé, Andrés se llama él y yo no sé, pero supongo que ser buena gente. Siendo Mm, buena gente y vibrando es alto, ya no suficiente. te... Sí, claro, eso es suficiente. Pero yo no me quedo con el clavo, ¿sabes? Yo empiezo a averiguar. Empiezo a buscar en internet, en YouTube sobre todo. Empiezo a buscar yo cómo protegerse de la Mm, brujería, cómo ta, 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 ta. Y la respuesta que me empieza a salir, obviamente a mí no me gusta. No me claro, gusta. obvio, que Porque ¿dónde se va todo? revelan cosas. Claro, porque entonces empiezo a Ah, ver, ay, que Jesucristo expulsó demonios. ¿Cómo así? sí. ¿Cómo así? Entonces los demonios, no entiendo. Empiezo a ver que no, que eso, que la protección, que no sé qué, pero a mí no me gusta. Y yo sigo ¿Qué, viendo qué alguno más que otro viste? video. ¿Qué más viste? Contanos. Hubo una persona en particular que a mí me sorprendió mucho que salió de una secta muy fuerte en Sudáfrica y había salido con el poder de la sangre de Cristo de esa secta, con un encuentro personal que tuvo con él. De una cosa muy gorda, ¿Satanista? ¿sabes? Sí. Secta. Uf, se Ujú. me escaramució todo. Entonces, claro, donde yo escucho a este chaval, yo digo, si este muchacho logró salir de eso, pues con la brujería debe ser más fácil, ¿sabes? Porque como que yo le digo niveles, ¿no? O sea, yo dije, Debe servir". Mm. Pero como a mí no me gusta la respuesta y como uno se vuelve muy arrogante en todas estas vainas, pues yo la dejo. Pues Ujú. yo no me voy a poner a orar, ya lloré. Eso no sirve. Yo lo hice. Es no sé. Pues lo dejo ahí como quien no quiere la cosa, pero sabiendo que eso existe ya, que esa es la semilla. Esa es la semilla que Dios sembró, Es literal. la duda. Claro. Mira, Beli, siento que hay que contarles a las personas que nos están viendo cuando tú haces referencia a que cuando en una familia hay brujería, masonería, alguna logia, alguna Mm. secta, etcétera, etcétera, hay personas que dicen, eso quiere decir que si mi tatarabuelo fue, por ejemplo, masón de María Purísima, entonces a mí me toca. Yo siempre digo, y me parece es importante decir esto ahorita, que cada niño con su boleta, o sea, lo que se pasa de generación en generación no es el pecado, pero sí la tendencia y esa consagración que se hizo en esas generaciones pasadas. Ujú, Por ujú, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Eli, Mm. que, que claro, hay una atadura que exacto. viene desde la familia y eso hace que las puertas se abran de una manera más fácil, por ponerle algún nombre. Hay una Sí. tendencia a que Ujú, esa condición muy demoníaca, muy fuerte, pues se siga permeando en las generaciones futuras. Eso ujú, no quiere decir, y traigámoslo a un ejemplo muy sencillo, que si mi bisabuela, por ejemplo, eh, no sé, abortó muchas veces, entonces yo estoy cargando con el pecado de esos abortos. No, vuelvo e insisto, cada persona con su pecado, ujú, pero la tendencia sí se hereda. ujú, Eso se pasa como el ADN de generación en generación. El tema espiritual es muy denso y ujú, por eso el enemigo hace que desde pequeñitos se nos nublen los ojos y no queramos ver como tú decías, no, yo no tuve una relación con Dios y vuelvo después de estas prácticas a decir, pues Dios no existe, como dice Alejo, es gaseoso, o sea, no es ujú, una persona, ujú. no, no, no lo es. Quería dejar eso ahí porque de pronto se Súper. confunde con el tema espiritual que es real. O sea, lo que tú dices es real. Sí, lo que hay que recordar es que siempre que se meta uno en algún tipo de secta o de logia o algo por el estilo donde haces un ritual, estás Mm, consagrándote, estás consagrando, estás permitiendo que tu alma sea tomada, literal. ¿Y qué literal. pasa? Conforme las personas van avanzando en este tipo de logias y sectas, tienen que consagrar más cosas, porque al final esto funciona por sacrificios. Mira, esto lo voy a decir bien claro, escuchen esto. La creatividad es de Dios, es un atributo de Dios. El mal no es creativo, porque no tiene esa vaina. Es la misma vaina desde siempre, siempre hace lo mismo. Copia. Es un copietas, literal. Y por eso Mm. la espiritualidad de la nueva era es Dios marca patito, ¿sabes? Dios chimbo, es Dios chimbo, ma. Eso es lo que es, de verdad, realmente Sí. no Temo tiene ahí. poder. Exacto. Y Yo no puedo creo que compararlo, sea ¿sabes? Dios Temu, ¿sabes? Yo creo que por eso a nosotros que hacemos estas cosas con Pau se prende tanto con este tema porque no es que sea Dios Temu, sino
es Lucifer, es Ujú, la mentira, es la luz, ujú. es la mentira disfrazada. Por eso, por eso esto hoy en día está pues tan fuerte y ha permeado a tanta gente y a tanta gente la pone a patinar en la fe tantos años con Exacto. tantas consecuencias. Pero no es Em, nuevo. Lo que yo estoy diciendo, Alejo, es que no es Mm, nuevo, no es nada creativo, es mm, Génesis 3. Es Génesis 3 Total, repitiéndose una y otra vez, donde nosotros queremos ser sean como como dioses. dioses. Exacto, es la misma vaina. Pues primero, ¿qué hace la serpiente? Cuestiónate. ¿Con que Dios te dijo que no te comieras ningún árbol del jardín? ¿Con que a ti te dijeron que la Biblia era máxima autoridad? Y que eso es, no, eso está manipulado. ¿Sabes? Casi siempre empieza por ahí, poniéndote en cuestión la palabra, en cuestionamiento de la palabra de Dios. Y a partir de ahí, mm, tú puedes ser como Dios. Y te lo pone tal como lo dice Génesis 3, bello, deseoso y que da conocimiento. perfecto, El tal cual. mismo cuento, por eso yo les digo, chicos, o sea, Ujú. eso no es tampoco así una vaina que usted tenga que ser astronauta. Es el mismo cuento que se repite una y otra vez para poder simplemente reciclar la misma idea. ¿Por qué? Porque funciona. Funciona. Funciona y sobre todo este punto, ¿no? Con el que tú llegaste, que fue el tema del dinero y ¿cómo se llama? Lo de la prosperidad y todas estas cosas. Caemos todos con Sí, el tema claro. de la plata, porque todos están muertos del susto, llenos de ansiedad por la plata. Todos estamos, él nos tienta así súper fácil. Entonces todas estas cosas son de prosperidad al final, es como plata fácil. Bueno. No. Em, Cuéntanos de tu historia, sigamos con tu historia, Beli, porque no hemos entrado, estamos La en parte mayo del año gorda. pasado. Sí, Sí, ya vamos todavía con no eso, entramos a la parte gorda, por gorda. favor. No, ya quiero saber esa llave Beli, de caridad. O sea, Esa es la parte que más me cuesta, ¿ok? pero mira, mientras respiras, quizás también las personas que están viendo, em, es, siento que es como importante que estos espacios no es que sea de la verdad total y absoluta, es simplemente basada como en nuestras historias que el Señor nos ha permitido vivir. Lo dejamos como sobre la mesa, ¿no? Para que cada persona también, como hizo Belisa, empiece a investigar esa semillita que quedó con esa pregunta del hermano. Quizás muchos la hemos recibido en diferentes momentos, espacios. No se queden con esa duda. Averigüen, pregunten, consulten este espacio que el Señor nos regala y que de pronto tú lo estás viendo en este momento. De verdad que es providencial. Sigue averiguando. Y cuando Elisa dice que le cuesta mucho, es que después de haber estado en situaciones tan fuertes, en una búsqueda permanente, pero vaciada y y como con un hueco, cuando pasan momentos tan fuertes, pues hay que respirar porque son regalos. Entonces, esa es como la invitación ahí, una cuñita que aquí no es que tengamos la verdad absoluta, no, ni más faltaba. En eso estamos, en esa búsqueda. Em, yo quiero agregar a lo que acabas de comentar, Paola, porque es muy importante. A los que lo están en la nueva era les gusta cuestionar, cuestionense también lo de la nueva era y simplemente prueben, ¿sabes? Desen la oportunidad de probar. Si ustedes son mente abierta y tal, pruébenlo, porque ahora sí se van a meter con el poder de verdad. Ahora sí van a poder percibir el poder verdadero. Yo lo digo porque lo puedo comparar. La nueva era, criaturas de Dios, escúchenme, es el 1% de lo que es Dios y estoy siendo condescendiente. Si ustedes quieren ser y vivir realmente la presencia de Dios, están buscando en el lugar equivocado. Entre comillas, googleen, hágame favor y googleen como Belisa googleó con la pregunta del hermano. Beli, vamos, con tu historia. Ok, entonces la cosa es que yo dejo la cosa así como quien no quiere la cosa, ¿no? Ah, sí, que la sangre de Cristo, no, esta gente, man, que han sido, man, fanáticos, fanáticos todos. Hasta que llega el 1 de octubre. Da un segundo, Alejo. Tranquila. Es que yo sé que es fuerte, porque cuando el Señor nos saca y nos redime y es que Él deja sus 99 por buscar esa oveja perdida, es muy fuerte.
Bueno, 1 de octubre estás haciendo referencia a la víspera de la fiesta del Santo Ángel de la Guarda. 1 de octubre del 2026. O sea, para que ustedes vean, perdón, 25. 2025, estamos en el 2026. O sea, no estoy diciendo que esto fue hace 5 años, eso fue hace 6 meses. Es una cosa así. Mm. El 1 de octubre yo recibo un mensaje de texto de mi mamá. Era un día normal para mí. Me levanto a hacer mis trabajos, mis cosas de finanzas, mis numeritos, mis cositas. Estoy feliz en mi vida normal. Feliz, pero siempre en mi búsqueda, obviamente, que mi hermana está hospitalizada. Mi hermana es menor que yo. Ella está súper bien de salud, sin un síntoma, sin nada. O sea, no, mi hermana no le había pasado nada, nos habíamos visto el domingo. Yo decía, pero ¿qué es esta vara tan rara, sabes? En emergencias de una vez tuvo que quedarse internada, un dolor que la tenía, pero fatal. Y me dice, Beli, algo está pasando, porque su hermana está desde ayer, está con morfina porque no tolera el dolor. Yo le dije, mami, pero no sentí algún dolor antes, no vio ningún síntoma. Beli, nada, nada. Le están haciendo un montón de exámenes, están tratando de entender qué es lo que pasa. Y yo digo, qué vaina tan rara. Ahí, a partir de ese momento, yo dije, esto está muy extraño, ¿sabes? Está muy raro. Y además que es una persona con salud, una persona que se cuida, ¿sabes? Como que no tiene, es menor que yo, 27, 28 años. Ujú. Y en ese momento, ujú, cuando ya yo empiezo a escuchar el diagnóstico que le dan, es algo relacionado con su útero, ¿sí? Yo caigo en cuenta que el diagnóstico que tiene es el mismo diagnóstico que le han dado a todas las mujeres de mi familia que practica brujería, ¿sí? Y algo en mi interior me dice, esto es más que una enfermedad. ¿Y qué pasa aquí? Me devuelvo la pregunta de mi hermano, que me había hecho en mayo pasado, que habían pasado no sé cuántos meses, 4 o 5, 5 meses, que ya yo había venido medio buscando. Y claro, en ese momento, yo creo que a veces es necesario que Dios lo ponga a uno en la espada en la pared, ¿sabes? Porque es como, ¿qué voy a hacer? Económicamente ya está un súper buen hospital, no hay, yo me puse a averiguar como tal vez alguna opción, está ya en el mejor lugar donde puede estar, em, está con buenos profesionales, no le está haciendo falta nada, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? O sea, ¿qué hago con esto? Ese día yo tenía una entrevista en un lugar, en un programa, y fui al programa, y la persona que me entrevistó me vio que yo estaba muy incómoda, ¿sabes? Pues dije, pues me acaba de pasar eso en la mañana, ese programa era en la tarde, 5, 4 de la tarde, algo así. Y me dice, hola, mi chiquita, ¿cómo está? Ta?". Y yo le dije, él me preguntó como cómo estaba, ¿no? Ya yo había ido antes, y yo le conté, "Ma, tengo a mi hermana internada, no me siento bien, ¿sabes? Vine como por puro compromiso porque yo me había comprometido y tal, y yo sí digo que voy, yo voy, ¿sabes?". Y él me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, voy a orar por su hermana. Por cierto, una persona homosexual. Me dijo, voy a orar por su hermana. Y en ese momento yo dije, ah, sí, orar, ¿verdad? Orar. ¿Sabes? Como que me vino la cosa de, se podría orar, y me acordaba todo lo que había venido averiguando sobre el tema de la brujería y ta. Pues yo salgo de ahí, me quedo como con esa idea de orar, y yo no, yo le voy a mandar energía, típico, ¿no? La energía, la buena vibra, tal. Mm. Em, 3 personas más me hacen el mismo comentario de, esto es lo mismo que le pasa a su familia, esa familia, la misma enfermedad. Entonces yo digo, no estoy loca, están pensando todo el mundo lo mismo, nada más que me lo están diciendo en privado, sin saber ellos. 3 personas me lo comentan. Entonces fue como el espíritu diciendo, esto que te estoy diciendo es verdad, ¿sabes? Esa confirmación, exacto, confirmación. Y cuando me lo decían, yo me les quedaba viendo así como, ¿y usted cómo sabe que yo estoy pensando lo mismo? ¿Sabes? ¿Cómo Mm. viene a ese cuento? Así que yo el jueves me levanto, ella sigue, en este momento le están poniendo en ayuno para meterlo en cirugía de emergencia el jueves, y yo dije, bueno, ya se sabe que va a entrar en cirugía hoy. He hecho muchas cosas locas, ¿sabes? O sea, he constelado, he hecho regresiones, porque no puedo probar la oración, aunque sea una vez más. Y yo Mm. dije,
muchas cosas ridículas he hecho porque no van a probar esto, ¿sabes? Es lo único que se me ocurre por lo que había visto. Entonces lo que yo hice fue empezar a repasar esos videos, lo que decía este muchacho, de cómo lo habían sacado. Él daba como una sugerencia de cómo uno puede pedir para romper pactos, para romper cosas que hay a nivel espiritual. Y yo agarré así un papelito así tal cual y lo apunté como más o menos una guía de, ok, que Jesús es mi Señor y Salvador, que yo me comprometo a que las cosas van a ser diferentes, que me comprometo ahora sí a hacer las cosas bien. Y ya, eso fue en la tarde del jueves 2 de octubre. Y yo estaba sola en la casa, así que me senté un momentito ahí en la cama. Yo soy emprendedora de hace 2 años y medio, 3 años, entonces tengo libertad de tiempo, ¿sabes? Entonces fui, me senté en el lado derecho de la cama, me puse una almohada encima. Yo me siento así como india, casi siempre, digo, ahorita estoy así. Y me puse una almohada y me puse el papelito así encima. Lo repaso, tuc, tuc, ¿sabes? O sea, que aquí listo, Señor y Salvador, ta, ta. Más o menos como que me doy una estructura y empiezo a orar. Al principio me sentía como muy torpe, ¿sabes? Como uno, cuando uno no ha hecho algo es normal, ¿no? Que uno, digo, como, ¿y por dónde le entro aquí a esto? Y empiezo a Mm. decir las cosas, no de palabras, sino de corazón, que esa es la parte más importante. Y en un momento pasó algo sobrenatural y fue como si el tiempo y el espacio se detuvieran. Y yo lo que sentí, muchachos, fue mucho amor y mucha paz. Incluso que mientras estaba orando, yo decía, ¿qué es esto? ¿Sabes? Esto es algo que yo he buscado toda mi vida. En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando. Ya hoy entiendo que era la presencia de Dios, porque fue como si fuese, como si se pusiese todo en silencio, en pausa. Yo sentía que había como mucho más brillo de lo normal, ¿sabes? En los momentos en que abría los ojos yo sentía mucho brillo y mucha paz. Una paz que es, cuando después yo leí la Biblia decía, la paz que supera todo entendimiento, es eso. Ujú. Y yo me quedo ahí en un estado como de éxtasis, ¿sabes? O sea, como de, esto es lo mejor, man, es lo mejor que hay en el mundo. Es lo que todo el mundo está buscando y es lo que todo el mundo en la nueva era está buscando en el lugar equivocado y nunca lo van a poder percibir ahí. Ay, qué pena. No, tranquila, Beli, que acá yo te acompaño. Qué fuerte. O sea, ese fue el Padre misericordioso, literal. Ese día yo entendí el concepto, empecé a entender el concepto de misericordia, porque, claro, inmediatamente a uno le pasa esto, lo primero que a uno le viene a la cabeza es, ¿y por qué me ama a mí? Indigno, ¿sí? ¿Se siente Pues tengo indigno? 15 años, los primeros 10 años donde no quiero contar los primeros 20 porque en cierta forma, y esto lo he conversado con Dios, yo solo estuve buscando, ¿sabes? Él dijo, yo sé que usted me estaba buscando, yo lo sé. Los 10 años de agnosticismo yo me mofé, yo blasfemé muchísimo, muchísimo de estas cosas. Y luego en 5 años, donde yo no he hecho ni media oración, explíqueme cómo puede ser humano que yo llegue a un momento y haga una oración y él se aparezca. Eso no tiene sentido, muchachos. No hay eso es gracia, porque uno no se lo merece, es la realidad. Nadie se lo merece, y mucho menos cuando le has pegado 50 bofetadas diarias. Mm. Explícame, o sea, es como yo decía, Dios, pero es como si yo, ¿sabes? Como si uno tuviese una pareja y le fuese infiel todos los días, durante 5.500 días. Y de un pronto a otro viene y te dice, madre, o sea, te amo incondicionalmente. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? En ese momento que yo tengo esta presencia y yo, literal, es plenitud lo que se siente. Es el estado donde todos queremos llegar en algún momento cuando este cuerpo fallezca y termine. Es plenitud absoluta. Estar con el que nos creó. Y en ese instante, yo le dije, Dios,
yo sé que yo me he portado muy mal, ¿sabes? Yo sé que yo me he portado muy mal, pero usted sabe lo que le está pasando a mi hermana. Y si usted es todopoderoso y si dicen que es lo que usted es, esto es fácil para usted. Es fácil que mi hermana entre y no le quiten, que el diagnóstico era que mínimo le tienen que quitar una parte del órgano o todo. Y eso tenía consecuencias para su salud para el resto de su vida. Y yo le decía, debe ser muy fácil, ¿sabes? Y yo le dije, si usted existe, que mi hermana salga con el útero completo de esa operación. Así tal cual. Y yo dije, qué atrevida. No, no sé si fue atrevida, pero fue lo que a mí en ese momento me vino y eso fue lo que yo dije. Y después le agradecí por haberme buscado. Yo le dije, yo me pongo las pilas, se lo prometo. Yo me pongo las pilas. Él sabe que yo me pongo las pilas. Cuando me meto en algo, él sabe. Tengo 8 o 12 horas diarias desde el 21 de octubre estudiando para poder llegar a este punto, ¿sabes? Todos los días, de lunes a domingo, en mi cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo, me da igual. Porque cuando usted conoce al Padre, usted no quiere volver atrás. Él sabía que yo iba a hacer esto, él sabía que yo iba a meterme a fondo porque así es como hago las cosas, ¿sabes? Porque así es como lo hago. Y si tengo que pasar 4 horas diarias estudiando la Biblia, voy a estar 4 horas diarias estudiando la Biblia. O sea, es el acceso a Dios, es la reunión con Dios. ¿Cuánto tengo que hacer todos los días de oración? Todos los días de oración. Es lo mínimo que podemos dar porque es el que mantiene nuestros corazones funcionando en este momento, muchachos. ¿Te parece mucho? Pues ponte a pensar qué vas a decirle cuando estés enfrente. No tuve ni un minuto al día para eso. Bueno, la cuestión es que yo salgo de esa oración, yo le digo que como drogada de amor, ¿sabes? Yo me bajé de Literal. la cama y yo me iba, vea, se lo juro, yo me sentía como ligera. Yo iba caminando y yo decía, wow, ¿sabes? Como, ¿qué fue esto? O sea, yo realmente, como no había estudiado nada de la Biblia, yo no entendía nada. Que esto es otra cosa súper importante que a mí me ha pasado. Toda mi vida yo estudio y aplico, estudio y experimento. Y con Dios me pasó exactamente lo opuesto. Yo experimenté y ahora estudié. Y conforme yo voy estudiando la Biblia, es que Dios lo hace perfecto, porque digo, está editada, vamos a ver, está manipulada. Porque entonces yo tengo la experiencia y cuando voy leyendo la Biblia digo, mire, eso es lo que a mí me pasó. Sí. Estabas como drogada cuando llegó el Espíritu sobre los Exacto. apóstoles. O sea, es Y real. ese concepto del Espíritu yo sinceramente no lo entendía en ese momento. Para mí era como que la paloma que se le apareció a Jesús en el momento lo que le decían a uno como cuando uno está chiquito, ¿no? Y yo sentí ese momento, o sea, yo estaba en oración y yo sentí que fue como cuando uno lee en la Biblia que es como un fuego, como un relámpago, como que es arrollador, es así. O sea, yo sentí como que me hicieran hecho así, o sea, como si fuese un wifi que conectó, tal cual. En ese momento, así, plácata. El Y yo wifi, sí, sentía el wifi. caliente, así, caliente adentro. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, obviamente en ese momento, pues, lloré mucho, ¿sabes? Lloré mucho por lo que estaba experimentando. Es muy intenso, es muy fuerte y es de todo el mundo, ojalá que tenga algo así, o sea, pueda experimentar eso porque al final es lo que nos va a acercar de verdad al Padre y realmente es como una antesala a su presencia. Digo, uy, Dios, si esto es así apenas, imagínese lo que va a hacer cuando esté con, ¿sabes? Como que a mí me emociona un montón y esto es una antesala Así apenas, es. esto es, para él no es nada. No, Eli, por eso es el anhelo a la Mm, santidad. O sea, es ujú, real. ujú. Ese anhelo, eso que tú estás diciendo, dentro de todo lo que dices, es que es real. Y esa santidad es aquí y ahora, porque esto es un eterno presente. Sí, y hay que presentarnos justos y santos ante el Señor y eso solamente lo hacemos a través de Jesús, no a través de nada de las vainas que nos digan por allá afuera y usted puede creerme o no, compruébelo. Belín, ¿qué pasa con tu hermana? Mi hermana entra en operación el jueves en la tarde-noche. Sale el viernes. Bueno, el viernes en la madrugada ya estaba despertándose de toda la anestesia y todo. Obviamente esos momentos es curioso porque yo creo que si yo no hubiese tenido esa experiencia hubiese estado fatal, ¿sabes? La hubiese pasado fatal. Pero yo estaba muy tranquila, Alejo. Estaba muy tranquila. Ujú. Yo decía, ¿y por qué estoy tan tranquila? ¿Sabes? Y yo tras de eso sufro bastante de ansiedad. Entonces es como que, ¿y por qué estoy tranquila en esta circunstancia? Es un signo, ¿no?
Es impresionante, de la porque no hay presencia una de forma, Dios. o sea, si yo me pongo a pensar racionalmente, no tiene sentido que yo estuviese tranquila, Ujú, porque las circunstancias dicen lo opuesto, ¿no? ujú, Pero es real. Por eso yo les digo, o sea, a mí me pasó sin yo leer la Biblia, yo no tenía sugestión porque yo no lo había leído y cuando tú vas y lo lees, ahí lo dice. Es una tranquilidad, una paz, un gozo. Entonces, el viernes mi hermana ya nos dice el diagnóstico, cuando ya pues, le cuentan todo, después de que ya están sus 5 sentidos, ¿verdad? Que cuando uno despierta está un poco bobo y todo. Y confirma que el diagnóstico no fue como fue original y que tiene todo el útero completo. ujú. Y yo en ese momento fue como que yo dije, ya lo sabía que esto iba a pasar, ¿sabes? Como que yo dije, sí, sí, yo sé, es porque estaba muy tranquila, pero por dentro fue una sensación como de, ahora sí, pónganse las pilas, ¿sabes? Ahora sí, pónganse las pilas. Y eso pasó, eso fue el 2 de octubre, fue que ella confirma, yo paso como en 2 días en estado de shock, o sea, que yo no comprendo nada. Es como si te mueven todo el paradigma interno, En todo. Damasco. No, 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 como San Pablo, ¿no? Que camino a Damasco, así como Es ciego en Tumbado el shock. caballo. ¿Qué es lo que en está shock, pasando? literal. Ujú. Yo esos 2 días pasé así como, ¿qué pasó? Y el 4 de octubre empiezo ya como a averiguar un poco más, ¿sabes? Como que ya empiezo a bajar y decir, listo, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, como, listo, ya sí, sí existe. Jesús existe, está vivo, hace milagros, está en todo lado, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, O sea, existe. después de que baja el champú, eso que estás diciendo ya está en el corazón, decretado. Ok. Yo no Jesús sabía la es la palabra verdad. omnipotente y tal cual, hoy la Ujú, sé, pero en su momento fue como, es cierto, sí existe. ¿Sabes? Ese momento fue la convicción absoluta de que realmente existe y que está vivo y que está buscándonos a todos y que cuando Él dice, ábrame la puerta, es porque uno no le ha abierto la puerta. Ese es el problema, porque Él está así, Alejo, Él está así con la puerta, ¿sabes? Con la manija, pero uno no le deja entrar. ujú. Es un regalo lo que hace Él. Es un regalo que uno tiene que aceptar por gracia, pero no nos atrevemos. No nos atrevemos porque no sé, porque hemos estado confundidos, como fue mi caso, porque pensamos que ya conocimos a Dios, porque estuvimos en alguna religión, porque lo descartamos hace muchos años, porque no, que a mí eso no me sirve. Criaturas, escuchen, está Jesucristo más activo que nunca en este momento. Esto está intenso. Y si me busco a mí, que es una persona que no se merecía absolutamente nada, si me busco a mí, aún sabiendo todo lo que yo he hecho, todo lo que le he blasfemado, todo lo que le he ofendido, si me busco a mí, aunque yo ni siquiera entendía lo que estaba haciendo, yo les prometo que todas las personas que están acá lo pueden hacer y tienen el acceso y Él está esperando que le recibamos. Y, ay, eso es una exageración, pruébelo, pruébelo, porque literalmente lo que está en juego es demasiado serio. Es el alma de cada uno de nosotros que es eterna. No, yo no creo que el alma sea eterna. No te juegues ese chance, mae. No te juegues ese chance, porque es demasiado serio. Yo hoy me doy cuenta que yo jugué con fuego durante años y que por su misericordia y su paciencia infinita, que no es humana, porque lo que hace no es humano. No tiene sentido que usted ofenda a alguien todos los días y que cuando usted le pida ayuda llegue con amor. Eso no tiene sentido. Es muy serio, muchachos, es muy serio de verdad. Yo si algo me he dado cuenta es el no construir una relación con Dios y no estar con Él a diario es muy peligroso. Es muy peligroso. Uno diseña su propio código moral. Uno empieza a definir qué es lo que es bueno y qué es malo, porque todo es relativo, ¿no? ¿De dónde viene la idea de que las cosas son relativas? Cuestiónese otra vez. ¿Quién es el que promueve esa idea? Porque cuando usted y su cuerpo
perezca, ya nada va a ser relativo. Y se los digo yo, que mi experiencia me llevó a la Biblia, porque lo primero que a mí me dijo cuando yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta fue Biblia. Y para mí esa fue la peor respuesta que me pudo haber dado. La que no quería oír. Mae, mi hermana después me decía, ¿usted cómo sabe que es Dios? Y yo, porque me dice todo lo que no quiero hacer. Mm, Está No, bueno ese tip. no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Y yo, Dios, no. O sea, dígame que me ponga de cabeza, ¿sabes? O sea, dígame que tengo que ir a meterme a un río a, no sé, a bautizarme, pero no me diga que tengo que leer la Biblia. La respuesta fue Biblia. Entonces, ¿qué dije yo? Pues Biblia. Si eso Uf, es lo qué que dice fuerte, Dios, Beli. si eso Te es lo la que dice Dios, eso devoraste. es lo que hay que hacer. O te la has venido devorando. Llego como Oye, el 80 y algo por ciento en este ¿hay momento algún estudiada. pasaje del Evangelio que ya que conoces un poco de la vida de Jesús que tú digas es mi favorito, representa más un poco esta historia que nos estás Sí, contando? ¿Cuál? de hecho hay un pasaje que me viene desde que empecé hasta el día de hoy, me lo repiten como pasta en la sopa, como dicen, que me sale hasta en la sopa. Y Que es no el se le de, olvide, que no se le olvide. el de Oseas 4:6, el que A dice que ver, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ya. Estamos metidos en la nueva era por falta de conocimiento. Estamos metidos haciendo cosas que son ocultistas sin saberlo por falta de conocimiento. Y ahí no dice, mi pueblo se exime porque no tiene conocimiento. Ahí dice, mi pueblo perece. Es de tener la ansiedad de ir a buscar ese conocimiento y tener hambre y hacerlo con una mentalidad abierta y realmente cuestionarte estas verdades que hay culturales súper aceptadas, ¿sabes? ¿Tú crees que no estás en una religión porque estás en la nueva era? Falso. La nueva era Mm, tiene doctrina, la nueva era tiene prácticas y tiene tradición. Y está ujú. pensado así. Averigüen cuáles son los Sí, orígenes. está muy bien estructurado, ¿no? Muy Pues Alejo, como que es que quién lo el manda. enemigo, ¿no? Es que Muy. exacto. Hoy yo les puedo decir una cosa. Yo siempre me había jactado como que el ser humano era como lo más inteligente, ¿no? O sea, como que nuestra principal habilidad era como la intelectual, la cognitiva. A Razón, la sí, par de sí. estos bicharrajos, nosotros somos unos brutos. Esa es la verdad. Nuestro verdadero poder no es el intelectual ante estas cosas. Porque ellos nos ganan por mucho. O sea, ¿tú crees que eres inteligente? Pues estos bichos, usted agarra todas las agencias de inteligencia del mundo, las licúa y las pone juntas y el bicho es más inteligente que todas las agencias de inteligencia juntas del mundo. Entonces, ¿dónde es que Estamos está? hablando del demonio, el Sí, bicho, los, dice. los principados, El sobre mal. todo, los O sea, principados, porque los que están abajo no son tan inteligentes, pero los que están diseñando la estrategia que tú dices, muy inteligente, claro, porque quien los diseña son los de arriba, los que realmente, ¿sabes? Le ponen mente. ¿Cómo puedo engañar al ser humano aquí? Porque conocen al ser humano, están con nosotros desde el inicio de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros tenemos superior a estas entidades? Que son reales, por cierto. O sea, porque la gente, no, eso no existe. Por supuesto que sí existe, mae. O sea, es, en el planeta Tierra existe. Que usted no lo vea porque su principal estrategia es de ocultarse, es otra cosa. Pero cuando usted se da cuenta que son ciertas, ay, 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 ahí agárrese porque sale. ahí ya no se Pero te empiezan a pasó ocultar. algo, ¿no? ¿Viste sombras o algo? No sé. Sí, ya, sí. Antes de que yo hiciera la elaboración esta, yo estaba viendo muchísimas sombras, estaba viendo pesadillas, incluso otra vez en algún momento venía algún pensamiento suicida y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto si yo estoy bien? ¿Sabes? Se supone que ya sané todo el tema del dinero, que era mi súper problema 5 años atrás. Estoy bien con mi pareja, tengo salud, estoy súper en forma, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Otra vez la misma vaina, el mismo juego, siempre el demonio lo que quiere es que usted siga dando vueltas, distraído, una y Y otra hacia vez. abajo, hacia Ajá, en abajo. espiral, pero sabes que también te da picos, como para que tú, para disimular, porque si lo hiciera de una vez por todas, si tú vas a una terapia de la nueva era y al día siguiente estás hecho leña, tú dices, no, esto no es, él no No, puede hacer es el eso. efecto placebo de la nueva era. Es la montaña rusa de la nueva era, exacto, exacto. Y eso lo he hablado con un montón de gente y todos me han llegado a confirmar lo mismo, que les pasa lo mismo, ¿no? La misma sensación. Entonces, en ese momento yo me pongo a estudiar. A partir del 4 de octubre empiezo a meterme en varias formaciones, en guerra espiritual, demonología,
teología, ¿sabes? Me meto en varias cosas para tratar de empezar a agarrarle. Tenía una Biblia ahí por ahí media empolvada, la saqué y empecé a buscar. Después fui y me compré una Biblia de estudio, eso fue el 21 de octubre específicamente, y empiezo a estudiar, pero como una demente. O sea, sí, y mira, en este momento yo digo, gracias Dios, porque el dinero me ha permitido comprar lo mejor, que es mi tiempo para poder estar libremente dedicada a leerme la Biblia, ¿sabes? A De poder conocerlo, sentarme de sí. sol a sol, así decirme, yo dije, Dios, yo lo voy a conocer, ¿sabes? Yo dije, yo quiero conocerlo, yo quiero saber todo, yo quiero saber, y empiezo, y empiezo, y empiezo, y claro, y cuando todo lo que estoy leyendo me está confirmando lo que a mí me está pasando, a mí eso, yo me he pegado lloradas en la Biblia, porque yo leo, yo digo, está hablando de mí, ¿sabes? Está hablando de mí, o sea, no está hablando de alguien más, es de Mm. mí, es de nosotros de que está hablando ahí. Y ahí empiezo ya a entender el concepto de las entidades. Claro, con el chico que me ayudó con la oración, que yo se la escuché, le compré una formación a él. Entonces, claro, ahí adentré muchísimo en guerra espiritual, en liberación espiritual, en no sé qué. He hecho como unas 4 o 5 formaciones ya y pues lo normal, ¿no? O sea, de estudiar mucho. A mí me gusta adentrarme bastante en profundidad. Y claro, ya cuando empiezas a entender, el bicharrajo existe. Claro, y no quiere que sepas que tú tienes autoridad en Cristo y que estás protegido por Cristo y que en el plano astral, cuando tú tienes el Espíritu Santo, se ve como si estuvieses protegido. O sea, ellos saben quién tiene a Cristo y quién no. Mm. Ellos lo saben, ellos lo pueden ver. Se ve Si está como, en estado de gracia también, ¿no? Que exacto. no. Y se ve. O sea, los chicos, yo no tengo esa capacidad de verlo en el mundo astral, pero hay personas que pueden ver y dicen, sí, es que nosotros, cuando he hablado con brujos, he hablado con personas satánicas, y dicen, sí, cuando usted intenta atacar a un cristiano, se ve en el plano astral como si estuviera protegido. Ujú. Y claro, y Dios lo dice, yo soy su refugio, yo soy su fortaleza, ¿cómo no puede ser de otra manera? El punto es que la gente no lo crea. Es así. No te pueden atacar, te pueden tentar, por supuesto, hasta Jesucristo lo tentaron en Mateo 4. Hasta Jesucristo no se salvó de eso, papito, usted menos que se va a salvar, menos nosotros que estamos aquí. Pero no te pueden atacar, no te pueden hacer brujería, no te pueden hacer algún ritual o lo que sea. Si te lo hacen, no te va a afectar. ¿Por qué? Porque estás con el Todopoderoso. El que pone los límites, el que dice hasta aquí no, esta está en estado de obediencia, esta no la puedes tocar. Mm. No, pero Y usted es un tibio, este tibio se jodió, ¿sabes? Es así, lo siento decirlo. Pero si usted está tibio, usted no. Dios lo dice, quien me ama me obedece. Si usted está tibio, usted no está obedeciendo. Entonces, ¿por qué quiere los beneficios sin tener las responsabilidades? Sí, a los tibios los así vomitaré, es, dice el Señor. Eso es como muy la duro. hermana Claire, o todo o nada, con Dios todo, sin el nada. Pero la gente dice, Beli, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿De verdad? ¿Tú crees en Dios? ¿le obedeces? ¿Le obedeces? Ujú. Porque eso es lo que hace la diferencia. El que cree en mí, obedece. El que me ama, obedece. Está 50,000 veces, mami. Está 50,000 veces en la Biblia. Que cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Pues mira cómo termina el libro el de Josué. Todo el mundo hacía lo mejor que le parecía. ¿Y cómo terminó? Mal. Si tú crees que te puedes autogobernar y reinarte a ti mismo, ya te digo que eso termina mal. Mal en la tierra y mal allá. Mm. ¿No crees en eso? Pues de malas. Sí, es lo que tú dices, Mm. averigüen, como dice Alejo, googleen. Mm. Beli, tú estabas diciendo algo ahorita y me quedó ahí como abierto, que los ángeles, con los 9 tronos que va en poder hacia arriba, hacia el Señor y hacia abajo también en poder hacia el demonio, son los 9 coros angélicos y demoníacos, Ave María Purísima. Ellos tienen esa inteligencia y por eso también se genera esa envidia, ¿no? De cómo al humano le estás dando esto. Y vas a decir algo que nosotros tenemos algo diferente de Sí, los ángeles. tienes razón, Ujú. Paola, no terminé la idea. Ujú. Nuestra ventaja no es la inteligencia. Nuestra ventaja es el poder de Cristo. Es que eso se me explota el cerebro de amor, o sea, yo quería oír eso de tu boca. Es nosotros bajo el poder de Cristo porque nosotros, como conocemos a estas entidades, son un antes y un después de la cruz. Antes de la cruz, hacían con nosotros lo que les daba la gana. Y después de la cruz, ay, papito, inventémonos todas las teorías sabidas y por haber para que esta gente no se dé cuenta que tienen autoridad en Cristo. Porque si no, nos aplastan. Ujú. Ujú. Y la gente, ay, es una Mm. exageración, o sea, no sé qué. Vea, criaturas, yo lo he usado. Yo lo he visto en acción. Yo lo he visto en acción. Le tienen pavor.
Y esa es la ¿Cómo así razón en por la cual, acción? ¿Has estado sí, en grupos o vainas o qué estás pues haciendo? porque en el Porque momento en que tú, Alejo, el momento en que tú comprendes, yo no quiero que la gente se asuste con lo que voy a decir, porque Dios no te va a poner algo que tú no puedas enfrentar, ¿ok? ujú, sí, sí, sí. En el momento en que tú comprendes que estas entidades existen, dejan de ocultarse. Mm, Exacto, porque dice, ya mm, con esto no me me funcionó, pasa. ya el racionalismo, ¿no? Tan inteligentoso, sabiduría estúpida del ser humano, perdón, que Sí, hace que sí, no sí. crean que exista. Entonces, ¿quién provoca el mal? ¿Quién provoca el mal? El mal tiene nombre propio. Que nosotros, ojo que no quiero quitar la responsabilidad del ser humano, que nosotros le demos acceso para hacer el mal es otra historia, porque viene, si el mal existe, ¿por qué existe Dios? No, típica historia, mal, porque usted no ha salido una página de la Biblia, por eso. Porque si usted no lee la Biblia, usted llega a esa respuesta. Beli, pero hablábamos con Elin la vez pasada, una chica maravillosa de México con la que hablamos. Ella, digamos que así como tú lo dices, y yo me pongo Alejo yo hace 15 años, bueno, no sé, antes de que el Señor me sacara del charco, y me dice, no, es que eso es tal, porque es que vos no lees la Biblia, no se me va a ocurrir, ni siquiera hacer el Padre Nuestro, ¿no? Como, o sea, espiritualmente. Sí, Elin, por ejemplo, decía que muchas personas están vejadas. O sea, ella usaba el concepto de vejación al seguir para referirse que estamos enceguecidos Ujú, o que muchas personas realmente no, son como esos ojos de San Pablo en el ujú. camino a Damasco, la palabra dice que tenía como escamas, ¿no? Que a él se le caen como escamas de los ojos. A eso creo que se refería Elin como con la vejación, pero, o sea, hoy tú estás a mí me encanta, la verdad, en el buen sentido de la palabra, tú eres como una San Pablo, ¿no? Así como fuerte, convincente, yo creo en esto por a veces. Te podría imaginar cómo eras de convencida con el tema de la teoría de la conciencia del doctor David Hawkins, Hawkins. Podrías estar hablando similar, de convencida y apasionada. así es. Seguramente el Señor va a usar esos talentos para ti. Pero si tú pudieras ver a esa Belisa, ¿no? De hace 5 años, eh, ¿tú crees, o sea, qué le dirías, no? Porque la sacudirías así como nos habla ahorita, como, hey, maje, despierta, abre los ojos, es Jesús. ¿Crees que Belisa hubiera despertado hace 5 años si tú la Ujú. zarandeas así? O hoy que conoces ya del Señor, ¿cómo le hablarías? Pues yo le diría dos cosas. La primera es que muchas veces nosotros terminamos proyectando el comportamiento humano en Dios. O sea, nosotros pensamos que conocemos a cristianos y no necesariamente son cristianos. ¿Sabes? Hay mucha gente que se lo dice y cuando uno empieza en la vida y ve cosas que son incoherentes, ¿sabes? Por ejemplo, que Dios es amor y tal, y tú conoces a gente que es realmente supuestamente cristiana y es lo opuesto. Yo le digo, o sea, no, no es cristiano, Mm, es otra cosa, pero cristiano no es. ¿Qué es lo que pasa? La gente confunde cuando alguien dice soy cristiano y ve su comportamiento y ve que es incoherente y dice, ¿sabes? Rechaza automáticamente porque tú estás viendo hipocresía, eso es lo que pasa. Entonces, a mí una de mm, las razones por las cuales yo me hago agnóstica es por la hipocresía que yo pude ver en gente que se supuestamente era cristiana, ¿sabes? Pero de nuevo, claro, pero yo estoy proyectando algo humano en Dios. Dios no es hipócrita. No existe la hipocresía en Dios. Que nosotros como seres humanos, con o sin intención, lo hemos representado mal. Ojo con eso, cuestiónate eso. ¿Será que tú la idea preconcebida que tienes de Dios es por lo que has experimentado a través de un humano? Eso. Lo segundo es, averigua el origen de todo lo que te pongas a estudiar. El yoga, ¿qué es eso? ¿Dónde viene? Ah, que vienen los guitas. Ah, no, que esto era un sistema de alabanza. Ah, que ta, ta, ta. Un sistema de ujú, oración. Y cuando usted adora, literalmente lo que está haciendo es invitando, está invocando, sin darse cuenta. Entonces, ay, no, que el yoga es bueno. Averigua, cuestiónatelo, ve y búscalo, pero a ujú, profundidad, no lo que tú quieras escuchar. Averigua de dónde viene. Ah, listo, esto viene de ocultismo, no, se metió por Blavatsky, que luego metió ahí a la discípula y ya esto se hizo mundial. Ay, qué curioso, mira, esta discípula de Blavatsky tenía una editorial. Ay, todavía está activa. ¿Cómo se llama la editorial? Lucifer. Uy, qué curioso, ¿no?
La que fundó la nueva era tiene una editorial que se llama como Lucifer Trust Company, algo así. Pero le cambiaron el nombre porque eso era demasiado, ¿ah? Porque claro, no es que Lucifer es de luz. Beli, pero que eso es de luz. Sí, Claro, qué porque loco. eso pensaban Lucifer viene de luz, pues Sí, 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 es la luz. exacto, Luzbel. pero ¿de dónde viene esto? Del gnosticismo. Porque cuando el diablo se da cuenta que ya no tiene nada que hacer con Jesucristo, dice, bueno, yo tengo que empezar a permear toda esta historia para que la gente sí escuche de Jesús, no se cuestionen su existencia, porque el que se cuestione la existencia de Jesús, mejor dicho, o sea, no sé, un historiador serio nunca se cuestionaría la existencia de Jesús, está extremadamente documentado, es el hecho histórico más documentado que existe. Mm. Entonces, ahora, listo, no puedo hacer nada, no puedo decir que Jesús no existe, aunque hay gente que todavía lo cree, pero bueno, eso es, el que quiere ver que vea. El malo que hace ahora es pervertir la imagen de Jesús, ¿sabes? Entonces ya no es Dios, es un maestro ascendido. Sí, distorsionar la verdad. Por total, Mm. exacto. Y ese es el Jesús que yo empecé a ver en la escala del doctor David Hawkins. ¿Sí? Ese maestro que es súper admirable, que tiene una conducta y una moral increíble, que todo eso lo tiene, pero es mucho más que eso. Él murió por nuestros pecados. Él es la redención. Y estas palabras que suenan rarísimas y que tú me las hubiese dicho hace 7 meses, yo no entiendo ni papa, es algo que todos tenemos que entender. Es decir, madre, ¿qué significa la redención? ¿Qué significa la justificación? Sabes, yo creo que, al menos en mi caso, que yo tengo una forma de pensar muy mental, es cuestiónatelo. Cuestiónate hasta la Biblia. Yo te digo, no te estoy diciendo, no lo vayas y te lo crees todo. Tú vas y te lo cuestionas y empiezas a ver. Oiga, esto tiene registro arqueológico. Esto pasó. Esto tiene otros historiadores que hablan ahora. Uy, ¿cómo así? Que lo que hizo Jesucristo fue registrado por 30 otras personas que no eran cristianas. Como Flavio Josefo, por ejemplo. ¿Cómo así? Yo no sabía esa parte de la historia. ¿Y cómo así que Flavio Josefo dice que sí hacía milagros también? Pero si él era judío. Él no tiene ningún tipo de conflicto de intereses para llegar a decir esto. Porque usted puede decir, no, es que los evangelios, todo lo que sea. Bueno, entonces vete a los que no eran. O sea, elimina la Biblia y averigua. Averigua. Yo no. Yo a veces siento también que cuando uno tiene un familiar, me pasa también, ¿no? Familiares que amo, que coquetean con todo lo que tú has dicho, con constelaciones. Yo doblo rodilla, ¿no? Hago sacrificio y le pido al Señor que tenga misericordia con esa persona como lo tuvo contigo, Evelyn, Belisa y conmigo, ¿no? Uf, es que yo siento que es que no hemos hablado de un tema importante, ya no nos da el tiempo, tenemos que empezar a cerrar el programa, pero no hemos hablado de lo que significa el corazón. Y el corazón de una persona en nueva era está supremamente cerrado. Lo que tú decías que no abrían la puerta, es que no, está bajo llave. Y, y de pronto con un poquito de ejemplo, la persona puede como, ¿sabes? Como sensibilizarse, pero tener el nivel de apertura que tuviste tú es por gracia y obra del Señor. No, Absoluto. no. Y yo siento que hay veces lo que uno tiene que hacer es orar por esa persona que está en esa rueda de hámster dando vueltas para que no se pierda, pero no, nuestra responsabilidad si alguien nos está viendo en el canal es orar mucho y también hacer ayuno y oración por esa Ujú. persona. Sí. Es poderosísimo, ¿no? El ayuno y la oración. Otra cosa Sí. que me encanta de tu testimonio, Beli, es, ahora que te preguntaba lo del pasaje del Evangelio, que respondías que era Oseas, que es del Antiguo Testamento, pues a mí sí se me venía como una imagen del Evangelio de tu historia que era, ¿no? Creo que está en Mateo también, que decía, bueno, cuando quieras hablarle a tu padre, cierra tu puerta, ¿no? Y háblale a tu Hmm, padre que está escondido en lo oculto, que él te... O sea, orar con el corazón, ¿no? Que es lo que dice nuestra señora de Medjugorje, ¿no? Como busca a Dios Padre de todo corazón y él te responderá. Esa oración es preciosa. O sea, esa oración que yo me acuerdo cuando yo estaba en el charco todavía y en una crisis, me encerré, velita, se me senté en el piso y le hablé de todo corazón a él. Y esa oración, mira, si uno, lo que tú decías, que uno pudiera ver el plano astral, esa oración sale como una bazuca, ¿no? Como para el cielo. O sea, esa vaina es, yo me imagino, ¿no? En el cielo, ¿no? Como están los ángeles y llega pim, pim, una alarma, ¿no? Ahí se prende una sirena como pum, pum, pum. Hay alguien
hay un pecador buscando a Dios, máxima Ujú, prioridad. sí, Y ahí es se abren las puertas del cielo y por eso yo creo que te pasó lo que te pasó. Y, la y lo gente, que te perdón que te pasó a ti interrumpa, Alejo, pero yo ocupo agregar algo, la oración es un arma espiritual. también, de Por defensa, si eso, lo quieres por ver eso así, no quieren ¿no? que ores, por eso quieren que medites y quieres que respiren y quieres que te tires a Mm, hacer poses de locos y por eso te dicen, dígame, las personas que me están escuchando en la nueva era, ¿a cuántos de ustedes les han dicho realmente sientes a orar con el Padre? Uy, ¿a cuántos de ustedes les han dicho, oye, pues tú no estás leyendo la Biblia? Nunca te lo van a decir, porque es la herramienta que derrota al enemigo y el enemigo no va a dar una recomendación que lo derrote a sí mismo, Mire, ¿sabes? si alguien tuviera la duda de que hacer meditación trascendental es orar, yo lo he visto en algunos comentarios como la duda. ¿Qué le El dirías, cos- Beli? bueno, Porque como la gente se todo, confunde, ¿no? Ah, sí. pero es que orar es No, meditar, porque entonces, ¿cómo? están confundidos para el propio, a su propio, porque la meditación de la palabra es algo que es bíblico, ¿sí? Pero ¿qué significaba la meditación de la palabra? Uno se alimenta con la palabra, es pan vivo, ¿sabes? Es pan que nos alimenta a nosotros nuestra mente, que nos trabaja en la renovación de nuestra mente. Entonces, cuando uno lee lo que sea que vayas a leer este día, unos capítulos de la Biblia, y dices, me quedo con este versículo y voy a meditar sobre este versículo. Entonces tú puedes estar todo el día viendo los diferentes ángulos, el Espíritu de Dios te empieza a dar información o visiones o ángulos que antes no observabas, pero no es ponga la mente en blanco. ¿Qué sabe por Es así. Y mira, esto es súper importante que lo comentes, Alejo. Por eso es que Pedro nos dice, pilas, manténgase atentos, manténgase vigilantes, porque el Satanás anda como un león rugiente a la par, buscando en qué momento entrar. Y eso coincide con la oración que le hizo Jesús, lo que les recomendó Jesús a los discípulos cuando se quedaron dormidos en Getsemaní, que les dijo, ¿qué tienen que hacer? Velad y orad. Le dijo dos cosas, velad y orad. ¿Qué significa velad? Póngase la mente en blanco, es exactamente lo opuesto. Es mantenga su Vigilante. mente presente y vigilante, porque el Mm, león anda rugiendo a la par. Y en el momento en que tú bajas, trácata. Se meten, es que se meten tal cual. mm. Y tú dices, ay, no, yo he hecho un montón y a mí nunca me ha pasado eso. Tranquilo que son pacientes, muy Ese es que pacientes. es el rey de la paciencia. Y tal vez Bueno, tú no Pau, tienes ¿tú nada, quieres pero bueno. decir algo para ir cerrando? ¿Alguna No, última Alejo, o sea, yo reflexión? aquí sonreí, lloré, escurrí moco, porque Mm, además hace demasiado eco tu historia, Beli. Muchas cosas muy similares a la mía. Mm, Aquí anoté unas cositas, Alejo, para terminar. No sé si serán red flag, pero es que hizo eco en mi corazón, que ujú, tú lo mencionabas, Beli, que el enemigo se remonta siempre al Génesis. O Ujú, sea, siempre vamos a estar tentados por mm, ese lado y vivimos en ese eterno presente de estar tentados permanentemente y constantemente porque además es el inquisidor, ¿no? Eso no te funciona, te está yendo mal, ¡tin! O sea, y cuando tú dices que no podemos bajar la guardia, en estar vigilantes y orantes. Hoy más que nunca, que también tú lo decías, está como león rugiente porque es que, entre otras, no le queda tiempo, ¿no? ujú, Pero eso hablaremos en otro espacio de No todo es luz. Otra cosa es que es el gran imitador y todo lo que pasa en las prácticas de la nueva era, pues vienen copiadas de algo que es perfecto porque viene del Padre que es perfecto. Y inclusive lo menciono con otras religiones o sectas y por gracia de Dios averigüen también por qué en la religión católica hablamos de que este es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que por misericordia de Dios aquí estamos, pues necesitamos conocer de los tesoros de la iglesia porque nos puede pasar a todos, es que a mí también me pasó igual, cuando no conocemos nos dejamos embalar por diferentes cosas y el enemigo sabe cuáles son nuestras heridas y nuestros vacíos y por ahí siempre se va a meter. ¿Cuál es esa herida que está pendiente? ¿Cuál es ese dolor? Y también cuál es esa historia de vida, como lo mencionabas tú, Eli, cuando se ha hecho brujería y pactos y etcétera, etcétera, hay una tendencia aún más fuerte, ¿no? A caer en este tipo de prácticas. Y lo otro que también hacía como eco en el corazón, fíjate que una persona te dijo una sola palabra
y una palabra bastará, el Señor también lo dice, una palabra tuya bastará para sanarme, que lo decía aquel personaje con Jesús cuando su hijita estaba enferma, ¿no? Una palabra te dijo una persona, voy a orar. Una sola palabra te hizo ese eco tan fuerte y el Señor se vale de una sola palabra para dejar la semilla y él hace un clic. ¿Qué es? Eso se llama gracia. Tu gracia me basta, Señor. Y lo que recibiste y lo podemos recibir todos, como tú decías, Eli, con esto termino esta pequeña intervención, es que la fe es un don. Y cuando estamos metidos y embolatados en todo el tema de nueva era, que por si acaso no le decimos nueva era cuando estamos ahí metidos, ¿no? Estoy vibrando espiritualmente, ascendiendo, etcétera. em, Cuando nosotros como que nos logramos salir como de esa ceguera espiritual, es un don, la fe es un don y ese don hay que pedirlo todo el día, a toda hora, porque el enemigo, como tú dices, es un león rugiente que va a saber en qué momento bajamos la guardia, dejamos de orar, de hacer el Santo Rosario, de leer la Biblia, las 5 piedritas de Meyugori que yo sé que a Alejo le encanta. Cuando bajamos la guardia, el enemigo sabe en qué momento cae. Hay que pedir el don de la fe todo el tiempo y como tú también decías, ninguno de nosotros es, ni tiene corona, ni es más que los otros, porque todos somos creados con amor eterno, con el mismo amor. Y todos somos propensos, por decirlo así, a compartir el testimonio de cómo el Señor nos rescató. Gracias, Beli, de verdad. Uf, qué fuerte, qué Hermosísimo fuerte. historia. Beli, no sé si nos querás, de pronto esa persona, ¿no? Que nos está viendo como incrédula, como dice, uy, estos tres están por allá fumando cosas raras, están como locos. Siempre seremos locos porque no han experimentado el amor de Dios. Am, eh, qué le dirías? ¿Cómo lo invitarías a volver a la casa del Padre? Perdón, que lo pruebe porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él está buscando. Cuestiónate, o sea, cuestiónate em, qué va a pasar en el momento en que el cuerpo ya no está. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí es donde realmente está la clave y ahí es donde vienen las buenas noticias del Evangelio. Porque las malas noticias son rotundamente malas, muy malas. Entonces no te esperes, no te aguantes. O sea, es una cosa de cuestionarte un poco y decir, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Y yo tengo certeza de que si lo haces con el corazón, Dios es fiel. Y pídelo. Señor, yo realmente quiero conocerte. Quiero conocerte. Manifiéstate de una vida que sea, de una forma que sea clara y que me dé certeza a mí en mi vida. Yo sé que tal vez he hecho muchas cosas mal. Que entiendas que nadie es mejor o peor que nadie. No existe el concepto de buena persona. Eso es un invento humano. Todos estamos como pecadores, todos. Y solo hubo uno que no, y es Jesucristo. Maravilloso. Muchas gracias, Eli. De verdad, se me alcanzó a aguar varias veces el ojo. Yo aquí como conteniendo mi profesionalismo de podcast, No, Alejo. Yo lo intenté pero también. yo, no, maravilloso, no, me ha encantado el episodio. Gracias por abrir tu corazón, de verdad. A esa persona que nos está mirando yo y de pronto no cree, Beli lo invita a que lo pruebe, lo invito a que haga lo que hizo ella. Cierra un día su puerta, no tiene, bueno, una velita, o no, pues, seguramente no tienes una cruz, no tienes nada, en silencio y busca a Dios con todo tu corazón. Que si tu búsqueda es genuina y lo Mm, quieres buscar con todo el corazón, eh, humillarse de pronto un poquito, como lo hizo Eli, que dijo, pucha, te he bofeteado 5 años y tú vienes acá y respondes mi oración. Yo estoy seguro que el Señor va a salir a tu encuentro y se va a dejar encontrar, pero hay que buscarlo de todo corazón, de manera auténtica, ¿no? No para pedirle el número del baloto, no, no. Ni para que me cambiara el carro, ni para otro trabajo. Porque el Señor
sabe cuál es la intención de tu corazón, así tú no creas en Él. Entonces, Ujú. cierra la puerta de tu cuarto, búscalo de todo corazón y vuelve a orar, así hayan pasado 15, 20 años. Que Él está a la puerta de ese cuarto esperando para entrar. Chicas, gracias, me encantó. Esto es un programa de No Todo es Luz. Por favor, compartan este episodio si tienen algún amigo familiar conocido que quieran, que amen, que está sumergido en estas prácticas. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que comenten si alguna vez, aquí no estamos juzgando a nadie, aquí somos todo un club de hijos de Dios que han recibido su misericordia. Muchas gracias. A ti, Alejo, y a ti, Beli. Dios los Gracias. bendiga, muchas gracias y a todos ustedes sigan conectados y repliquen esto para que conozcamos más de los tesoros de la iglesia. Chao, chao. Chao, chao. Y a ti te tenemos una invitación muy especial. Como has visto, Medjugorje es un lugar muy especial. Medjugorje es un pedacito del cielo en la tierra. Y este año 2026 vamos a ir alrededor del mes de agosto, septiembre, a hacer una peregrinación a Medjugorje. Si estás interesado, te dejo un link en la descripción que es un preregistro para nosotros poder estimar cuántas personas les gustaría viajar con Emanuel Podcast a Medjugorje. Nuestro objetivo es poder democratizar Medjugorje. ¿Qué significa eso? Que sea lo más económico y eficiente para ti, para que cada una de las personas pueda vivir esta experiencia de Dios en Medjugorje. Entonces, si te interesa, regístrate en el enlace en la descripción y pronto tendrás noticias nuestras. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.